Sí, Sí, adelante. muy buenas noches. Quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo. Agradecer también a nuestro invitado, a Shugo, y también pues a ti como moderador, Daniel. Gracias y estamos acá pues, justamente para absolver algunos temas a manera de un conversatorio, un coloquio que pudiéramos brindar al público, ¿no? Y esperamos obviamente sus preguntas. Listo. Muchas gracias, muy amable contor. Entonces, el día, a ver, para hacerla corta, empecemos primero con el tema sobre el sistema de parentescos. De forma general, hubo una polémica con respecto a, bueno, hubo una polémica con respecto a algo que se interpretó que dijo Hugo según programa. Y el día de hoy vamos a comenzar con el tema de sistemas de parentesco, si somos serranos o somos andinos, cómo definir o cómo a través de estos, digamos, los conceptos, etiquetas, tratar de comprender nuestra identidad cultural. Bueno, por sorteo, me tomó el tiempo de hacer los sorteos rápidamente por aquí. Vamos a comenzar el primer turno con un tour en esta ocasión. Vamos a tener tiempo cronometrado de 4 minutos. Puedes comenzar ya. Adelante. Bien, con todo el respeto que se merece nuestro hermano Hugo, hizo él un video en YouTube donde él hablaba de que no me llames Serrano, llámame Andino, ¿no? Entonces ahí yo quiero partir por lo que él escribió, el video que él hizo, ¿no? Por ejemplo, él dice, Andes es nombre propio y se escribe con mayúscula, Sierra se escribe con minúscula, Sierra es sinónimo de cordillera y es un nombre común. Y también a veces, dice él, Sierra se escribe con mayúscula solo cuando se especifica de que, digamos, es un sitio, ¿no? Y puso como, por ejemplo, como ejemplo Sierra Morena, ¿no? Pero obviamente recurre al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y esto pues nos da a entender de que fuera sólido, ¿no? Fuera sólido lo que él está planteando. Por esta razón, sería bueno que se ponga mute, se está escuchando quién está digitando. Por favor, alguien pudiera tratar de apagar su micro mientras que, ¿no? Yo estoy hablando. Entonces, ante esta situación, hemos visto de que aparentemente fuera sólido el argumento e inclusive lo cataloga de una falacia, ¿no? La comparación, el compañero Hugo, ¿no? Pero yo pienso que no es así, ¿no? Primero porque el tema hablar de Sierra o Andes es justamente hablar pues de la geografía. Entonces tú no puedes utilizar solamente el diccionario de la Real Academia Española y algunos, digamos, sinónimos para poder sustentar todo un bagaje de conocimiento de la geografía. Porque al hablar de Sierra o Andes, Cordillera, en el fondo es hablar de una ciencia. Y esta ciencia es la geografía. Entonces vamos bien claro, ¿no? ¿De dónde viene la palabra Sierra o Andes? Ese sería partir por ese punto, ¿no? Y obviamente, pues, la sierra o ande vienen como términos de la época esclavista, desde el esclavismo, bien claro, empiezan los primeros estudios de carácter geográfico como descripciones de viajes, rutas de comercio, cálculo de distancia y de las dimensiones de la tierra. Y obviamente, pues, si hablamos de este tema de las palabras, no solamente lo hicieron los árabes, también los griegos. Lo tenemos a Hecateo de Mileto, Herodoto, Eratóstenes, Estrabón, que hablaron, que ya sabían sobre la geografía o la corología regional, que obviamente el esclavismo utiliza pues términos en su proceso de invasión y colonización. Entonces, yo pienso que deberíamos partir por esta cuestión fundamental, ¿no? Eso le dejo por mientras al hermano, pero sigamos avanzando, ¿no? No solamente también, no podemos decir que es igual decir sierra en el Perú y sierra, digamos, en los Alpes, porque tampoco se trata de una definición del concepto porque la Real Academia Española lo dice, sino también, por ejemplo, el tema de las placas tectónicas, que es una teoría, los criterios geográficos, que son criterios, digamos, donde podemos ver que hay distintos enfoques, distintos criterios, como el criterio edapológico, criterio, pues, climático. Entonces, que ahora más que nunca se sabe, ¿no? Yo en mi segunda intervención voy a detallar esto. A grandes rasgos estoy tocando el primer tema. Entonces, esto también caracteriza también, digamos, la superficie de la naturaleza. Entonces, pienso de que acá hay un tema de transculturización, en el fondo, de por qué utilizamos y por qué se impone a través de una educación eurocéntrica el término Sierra y Andes, y que lo escudan ellos a través de las definiciones, entre comillas, universales que lo hace la Real Academia Española, ¿no? Obviamente, pues, esto lo dice bien claro, y acá voy a citar
a Joseph Stalin, ¿no? Él dice en su libro Lingüística, la superestructura es engendrada por la base, pero eso no significa en modo alguno que la superestructura se circunscriba al reflejarse la base, que sea pasiva y neutral. Se refiere a la economía, a la nueva economía que los españoles imponen, a su nuevo modo de producción ¿Se ha de los españoles. terminado el tiempo? Disculpa, Contor. 4 minutos será. Sí, sí, Ya, sí, sí. gracias. Sigo Listo, para has sido muy amable. Gracias por tu intervención. Le tocan posteriormente otros 4 minutos a Hugo. Entonces, puedes comenzar ahora con tu propuesta. No, es cierto que he hecho un video hablando sobre el término Sierra y Andes. Y al respecto tengo que aclarar una cosa, que si bien es cierto ha parecido que yo soy partidario del uso del término Sierra por encima de Andes, lo cual no es cierto, simplemente soy partidario de que a los andinos se nos pueda llamar serranos, pero no en el ámbito étnico, porque la palabra andino encierra un ámbito étnico muy fuerte, en cambio serrano es solamente una palabra común que es sinónimo de cordillera y nada más, puede ser tan simple como cordillerano, eso nada más. Y con respecto a la RAE, la RAE es el idioma, es la Real Academia que rige el idioma que hablamos, pero es cierto que no tenemos que hacer caso a la RAE, podemos hablar como queramos, podemos usar el lenguaje quechua incluso en nuestro mezclado con español, pero también existe el derecho de usar eso, ¿no? De usar el idioma español correctamente, existe también ese derecho. El origen de la palabra sierra viene precisamente de las sierras que había en España, pero a su vez este término proviene del latín serra, que significa dentado, y es por eso que los españoles llamaban sierra a sus montañas, vinieron acá, vieron parecidas montañas y llamaron también lo mismo a estas cordilleras que había acá. Ahora, el término andino recoge encierra una etnia, cultura, y es mucho más específico porque encierra identidad, y en lo que a mí me concierne, me gustaría que me diga más andino que serrano, aunque serrano es un término muy, muy común, como lo dije, no es un gentilicio, incluso el que vive en la costa puede ser andino, porque partimos de la placa de Nazca, los Andes parten de la placa de Nazca, entonces prácticamente toda la costa es también parte del Ande, y los limeños tranquilamente pueden ser andinos. Eso es lo que quería especificar en esta participación. O sea, no hay mucho que discutir porque también estoy a favor en el uso mayoritario de andinos por encima de serrano. Simplemente que si alguien me dice serrano, pues bueno, es un adjetivo muy común nada más. Esa es mi réplica. Gracias. Muy bien, te ha quedado sobrando 1 minuto con 45 que puedes utilizar más adelante para una intervención. Muchas gracias, Hugo, por tus comentarios. Bueno, tenemos otro tiempo más para una réplica, Kuntur, si te alcanza nuevamente tiempo de 4 minutos. Adelante. Tu Bueno, micrófono, está puteado. bueno, lo que pasa es que no ha tocado el trasfondo, ¿no? Yo he hecho una lectura, un diagnóstico de por qué surge la palabra sierra y Andes. He hablado del esclavismo, cómo imponen las lenguas, y acá no se trata de decir, porque yo también estoy de acuerdo, soy partidario que sea andino, no. El hermano, bueno, no, tendría que, digamos, si está de acuerdo con lo que yo digo, entonces él también está de acuerdo de que el esclavismo impuso esos términos. Y eso es lo que estamos tocando acá. ¿Por qué acá en el Perú se tiene que llamar sierra? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llamar Andes? Él tiene que desarrollar. Pero yo voy a seguir con la bibliografía de Joseph Stalin acerca de la lingüística. Dice, por el contrario, miren, dice acá, por el contrario, al nacer la superestructura, que es todo, la política, la religión, la lengua, la cultura, etcétera, la educación imperante, se convierte en una fuerza activa inmensa, coadyuva activamente que su base tome cuerpo y se afiance y adopta todas las medidas para ayudar al nuevo régimen. Y dice acá, a rematar y destruir las viejas bases de las viejas clases. Cuando los españoles vienen acá, imponen sus carneros, sus ovejas, pero también imponen su cultura, transculturizan, imponen pues sus idiomas, sus nombres, sea lo que sea, digamos, el significado, el significante, lo connotativo, lo denotativo, lo que tú quieras, pero ellos ponen su concepto, ellos ponen sus criterios. Eso es lo que quiero que ya aclararle a Shugo cuando él dice que es lo mismo, dice él, ¿no? Para mí no es lo mismo. Para mí es una imposición
de no solamente, no del idioma en el fondo, sino la imposición de su cultura para hacernos creer que es de esta manera, ¿no? Ahora, yo quiero un poco como aclarar, ¿no? Profundizar en este tema, ¿no? Primero, hay criterios de clasificación. Yo quiero saber en cuál de los criterios de clasificación geográficos, ya que él habla de que él defiende, él está de acuerdo que sea andino, el hermano Shugo, digamos, o se sujetan, porque hay criterios de clasificación para recursos y condiciones climáticas. También ahí dentro de ellos están, pues, lo que son por ejemplo, la superficie de los Andes es neotropical, en cambio la superficie de los Alpes es neoártica. Entonces, ¿cómo tú puedes decir sierra es igual en este nevado o en esta cordillera, como también en Alpes, debido a que sus bases son distintas? Lo dicen los criterios geográficos de investigación. También están, por ejemplo, el sistema binario de los incas, cómo veían ellos. Ellos no veían costa, sierra y selva, 8 regiones, 11 regiones, que después lo voy a tocar, sino que ellos también tenían sus criterios geográficos. ¿Por qué no realzar eso? En el idioma que quieran, pero realzar esos criterios geográficos, ¿no? Eso no solo los incas, sino también los preincas. Hay criterios de clasificación edafológico, que tiene que ver con el tema de la litósfera, tiene que ver con la yermosólica, tiene que ver con la paramosólica. Hay criterios de clasificación flora, fauna y bioregiones. Hay criterios de clasificación biogeográficos, ¿no? Hay criterios, 3, 4, 5 criterios más. ¿Bajo qué criterio yo puedo desarrollar? Yo aconsejo, le recomendaría al hermano Hugo que cada vez que se toque algo de sierra o Andes o algo de geografía, partamos por el tema de los criterios, de la ciencia dura. ¿Por qué recurrir a la RAE cuando puedes recurrir al diccionario geográfico? Toda ciencia tiene su diccionario. Entonces ya podríamos dar un poco más de nivel, ¿no? Entonces, esto sería pues lo fundamental. Yo parto de la tectónica placas, a través del método dialéctico, y esto pues engrosa el conocimiento para saber que el esclavismo avanza con la ciencia, pero para subyugar e imponer. Y en mis 10 segundos, decirle de que el materialismo histórico, que es parte del cimiento para estudiar los fenómenos sociales en cada continente o en cada país, tienen que ser reforzados a través de criterios científicos, no solamente con diccionarios de Real Academia Española. Eso quería aportar. Muy bien, muchas gracias. Se ha cumplido justo el tiempo de Contour. Muy bien. Ahora vamos con la segunda réplica de Hugo. Para recordar que te ha sobrado 1 minuto con 45. Si deseas tomarlo, ahí lo tienes a mano. Adelante, escuchamos. Gracias. El hermano Kuntur ha dicho que la palabra sierra nos la han impuesto por la esclavitud, y sí es verdad. Y de la misma forma nos han impuesto el idioma español. Así que bajo la misma lógica no deberíamos estar hablando español, sino estar hablando en nuestras lenguas originarias este debate, pero lo estamos haciendo en español y no lo estamos haciendo en otro idioma. Por lo tanto, tenemos derecho a usar ciertas palabras del idioma español para definir ciertas cosas. Del otro lado, por otro lado, yo nunca en mi video dije que sea lo mismo decir serrano que andino. Simplemente dije que no era incorrecto usar la palabra serrano por el significado que lleva. Ahora, está bien, lo dice la RAE, ¿no? Pero como dije antes, no es necesario hacerle caso a la RAE. Tenemos derecho a usar los términos que queramos, pero también tenemos derecho a usar ese término serrano, siempre y cuando la persona a la que le decimos se sienta bien cuando le digan. Por ejemplo, a mí no me gusta, bueno, como dije antes, no soy partidario de que me digan andino, y si me dicen andino bien, pero si le me dice serrano, pues bueno, le explicaré pues el significado de esa palabra que es muy vaga para mi parecer. Ahora, me habló de geografía y bases tropicales, glaciares, subtropicales. Bueno, yo no apunto a la geografía, yo apunto a la semántica, al significado de la palabra, nada más. Por ejemplo, en otros países llamarán pues en su idioma a las montañas. Por ejemplo, en Japón podrán decir Kigori, Nigori, como lo digan. Allá en Estados Unidos dirán mountains en inglés. Así es como en cada lugar mencionan a sus montañas. Pero aquí en Sudamérica solemos decir cordillera de los Andes, porque ese es el nombre pues propio y con eso lo especificamos mejor. Esa es mi réplica. Gracias. Listo, muchas gracias, Hugo. Entonces, te ha quedado 2 minutos de tiempo. Gracias. Serían 2 minutos más.
por si acaso lo puedes usar, 2 minutos más de Vox. Vamos entonces con la última sección del bloque para cerrar esta parte del tema, ¿de acuerdo? Sería Kuntur y posteriormente Vox, y al final vamos a agregar un bloque de charla, ¿no? Sobre esta polémica, ¿no? De acuerdo, adelante Kuntur, y tu micrófono, vamos. Claro, no se trata de decir tenemos derecho de usarlo. Peor todavía, ¿no? Cuando una persona está llegando a miles de personas. No se trata de decir tenemos derecho a usarlo, porque el individualismo, para una explicación científica, y en esto de hablar de sierra, hablar de Andes, está pues de más. Lo que tendría que, o hubiese querido escuchar de parte de Hugo, es que más que si él está de acuerdo o no usarlo, es cuál de los criterios geográficos él se sujeta para desarrollar un tema. Yo cuando quiero hablar de los incas, tengo que partir por fundamentos, tengo que partir por autores, tengo que partir por mi posición. ¿Cuál de los enfoques? Esta tectónica placa, la plutonista, la creacionista, ¿cuál es el enfoque geográfico para que él desarrolle ese tema? Y obviamente pues estamos viendo de que, hermano, con todo respeto, estás evadiendo y dices, bueno, es mi derecho usarlo y el que quiera lo usa. No se trata de eso, se trata de interpretar sobre una realidad impuesta. Eso es lo que estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo de que a nosotros nos impusieron. Y si con esto está de acuerdo Hugo Shubo, entonces yo pienso que en sus próximas exposiciones no va de repente a aportar más, porque eso es lo que se quiere, las hipótesis, las teorías, los nuevos planteamientos. Hay una geógrafa de la Universidad San Marcos que es bien clara con respecto a esta situación, y ella dice de que a nosotros nos dicen los indigenistas porque queremos hablar de cuál era el enfoque geográfico de los incas. Caramba, ¿eso no sería mejor saberlo? Y no solamente en el quechua, sino en muchas lenguas. Shugo, hay más de 30 familias de lenguas. Acá bien claro dice ella, solo un espacio de grandes geógrafos pudo haber entregado al mundo una cultura geográfica expresada en seguridad alimentaria, y hoy sabemos que aproximadamente el 40% de los alimentos básicos consumidos se dieron por estos gestores. ¿Quiénes eran esos geógrafos? ¿Cómo interpretaron ellos las cordilleras? Lo que pasa es que la cuestión positivista dice eso, ¿no? Bueno, ya déjalo, ya pasó, ya los incas no tienen nada que ver, ese conocimiento ya se borró. Ahora adecuémonos al status quo, al nuevo conocimiento. Y ese es el positivismo, dejar pasar, dejar ser. Y eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que, obviamente, frenar. Oye, ¿esto es coherente con lo nuestro? Entonces, ¿por qué nosotros no somos serranos? Porque no somos europeos. ¿Por qué no hay sierra acá? Porque acá, pues, el nevado está bajo una estructura de las capas neotropicales, y de esta, pues, tenemos microclimas y climas que obviamente otras partes no lo tienen. Y esta placa tectónica esta placa, ¿no? De acá es hecha por la placa de Nazca y la placa submarina. Y esto es una explicación para poder yo desarrollar un tema. Si no, lo que estoy haciendo es repetir lo que algunos historiadores dicen, ¿no? Yo a esto, pues, según los profesores San Marcos, se llama un contexto descriptivo, más no interpretativo. El contexto que se da acá, o que estoy dando yo, es un contexto interpretativo, que digo de que no, pues, acá no hay sierra, porque acá, pues, obviamente, los Andes tienen una distinta, pues, su clima, su medio, su superficie es distinto, ¿no? Y esto ya lo han dicho los enfoques geográficos que he repetido en antes. Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la tectónica placa, pero también estoy de acuerdo que acá no hay ni 5 regiones, ni 3 regiones, ni 4, ni 7, ni 8, ni microclimas. Acá, pues, hay una diversidad, pues, ecoclimática, como lo interpretaron los antepasados, ¿no? Entonces, estos trabajos o fundamentos me sirven a mí para yo desarrollar un tema. Esto sería, pues, el punto final sobre el tema de la Sierra Juan. Nosotros no somos serranos, somos andinos en quechua ya, Andes. Y si quieren lo buscamos en amazonense también, pero es fluido entender esta situación y también comprender de que nuestros geógrafos milenarios hoy en día están ocultos, pues, ¿no? Por el desconocimiento o por la poca educación o la mala educación que se nos da a diario. Listo, muchas gracias, Kuntur, por tu intervención. Para cerrar la parte de turnos, vamos a primero, por último vamos a tener a Uvox. Si tienes comentarios, recuerda que tienes un poquito de tiempo guardado anterior, lo puedes utilizar en esta, lo puedes hacer en esta ocasión, en esta situación. Adelante. Gracias. Vemos que el hermano Kuntur insiste con que hay un criterio geográfico, pero yo insisto en que esto se trata de un criterio lingüístico.
el hecho de que nos impusieron una lengua por la fuerza, porque es verdad, nos impusieron un lenguaje español por la fuerza, no significa que no debamos usarla. Hay una falacia ahí. Estamos hablando español, el idioma español en este debate, y por lo tanto tenemos derecho a usar la lengua correctamente si queremos. Y bueno, con respecto a lo otro, yo ya expliqué lo que es la placa de Nazca, que en eso puedo coincidir con él. Estamos en los Andes y por lo tanto somos andinos. Y él está de acuerdo con usar andino, yo también, o sea, coincidimos en esas dos cosas. Bueno, no, en una sola cosa, ¿no? Coincidimos en que ambos somos andinos. Y yo le pregunto, ¿el Ande es una cordillera? Porque esa palabra también es española. Es española y cualquiera puede decir, no, esto no es cordillera, acá no hay cordillera. Por el mismo, lo mismo puedes decir de esa palabra. Bueno, también estoy de acuerdo con que no hay 3 regiones en el Perú, costa y sierra y selva. Esa división no me gusta para nada, porque carece de carácter académico y científico. Más abogo por los pisos altitudinales o las ecorregiones. Y bueno, la palabra andino tiene un sufijo español, el ino, que es del gentilicio. Habría que ver en quechua qué palabra podemos decir para que andino suene mejor, porque el sufijo ino de ande más ino, ese sufijo ino es completamente de España, pues, ¿no? Del idioma español. Bueno, gracias. Muy bien, entonces ya para cerrar el bloque, me parece, si desean conversar, bueno, si las dos partes están de acuerdo, conversar de un bloque de ping-pong breve, o sea, de preguntas y respuestas, si quieren alguno de ustedes proponer algo que haya quedado suelto para cerrar el bloque de una vez. Son libres. Adelante. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender lo que es o sea, ya yo comprendo a Chugo, entiendo su posición, entiendo lo personal, ¿no? Pero pensé que íbamos a tocar, pues, ¿no? Un poco más, digamos, con mayor profundidad, ¿no? Sobre el tema, ¿no? De por qué no somos serranos. Y yo no estoy, digamos, cuestionando su opinión, pero veo que el hermano Chugo, pues, no ha profundizado en la ciencia geográfica, ¿no? Solamente dejar como reflexión el tema de por ejemplo, lo que dice la autora de, un ejemplo, Chugo, a ver, de repente, algo rápido, ¿no? De Lima contra Pizarro, ¿no? Dice Gilda Coborno, Pilar Ortiz de Estebaño. Ella, de la Lima contra Pizarro, la adorna bien bacán. Dice que los españoles vienen acá, como ejemplo, que tiene que ver con la explicación como da Chugo, ¿no? Cuando dice cada uno tiene derecho a escoger. Entonces viene y le dice al curaca Taulichuco, ya, tú, así como tú gobernaste a los Ichma, ahora tú dame el poder. Pero no entienden el fondo. Yo no estoy hablando de la forma, estoy hablando del fondo, que una cosa era los incas o los Ichma que respetaban y conquistaban, y otra cosa es la transculturización que hicieron los invasores, y Coborno la adorna bien bacán, porque dice, Taulichuco, curaca principal de avanzada edad, que cogobernaba con su hijo Huachinamo, recibió a Pizarro de manera pacífica, investido con la majestad que confería su cargo, dice ella, como la adorna, ¿no? Dice, ambos jefes acordaron el traspaso de la autoridad y la posesión del territorio. ¿Ambos jefes acordaron? Cuando tú dices, si quieres, dime, cada uno es libre, o sea, ¿te das cuenta cómo es el positivismo? Otra cosa acá también, dice lo siguiente, ¿no? Dice acá Lenin, ¿no? En su libro, Tres fuentes y tres partes de integrante marxismo, dice que el positivista solamente describe, más no marca posición. Yo pienso que cada vez que hablemos de nuestras culturas, inclusive de temas de sierra o de geografía, debemos marcar una posición, debemos guiar a los seguidores, porque nos guste o no, es una forma de abrir o darle paso a la luz del conocimiento de cuántos autores que han aportado a la geografía. Y yo no solamente voy a decir la Real Academia, porque para mí es una burla, ¿no? O sea, imagínate un geógrafo que vea tu video, Chugo. Quiero preguntarte algo. Quiero preguntarte algo. Cuando yo voy a la Plaza de Armas del Cusco y digo, ¿esto es realmente Plaza de Armas? Porque ese es el nombre que le dieron los españoles, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que se llame Plaza de Armas? Impusieron. Claro, el nombre Plaza de Armas está bien dicho, porque en Cusco se dice Huaycaipata a la Plaza de Armas, pero la mayoría de gente dice Plaza de Armas, pero son pocos los que dicen Huaycaipata. Ese es el nombre. ¿Tú estás de acuerdo en que se diga los dos o solamente uno? Pero ¿eso qué tiene que ver con sierra y geografía? Porque es parecido, porque
el término sierra es un término que nos han impuesto, igualito a Plaza de Armas es un término que nos han impuesto también. Por eso lo relaciono. Claro, pero el término sierra nos imponen desde la época esclavista. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, bueno, los hechos son los hechos, eso ha sucedido. O sea, Eso, ¿tú estás ya de está. acuerdo con esta clase? No, perdón, ¿qué? ¿Estás de acuerdo que ha habido clases sociales que por encima destruyen las viejas bases? Ya, Y si sí, ahora- sí. Ha sucedido, eso es un hecho, es un hecho. Entonces, ¿por qué no reivindicar, como dice Ya sé por dónde vas. O sea, para ti es reivindicar, de eso se trata. a través de la tesis o teoría o planteamiento? Ya, pero eso es una opción, no es, estás imponiendo esa reivindicación. No, te digo por qué. A ver, Porque Pedro César León dijo 3 regiones. Ya, Viene ya. otro y dice, no, no son 3, son 5. A ver, con tu criterio dirían, oye, ¿tú por qué quieres imponer? Deja que sean 3. Y después dijeron, no, viene Pulgar Vidal y dijo 8. Ya, Con lo mismo, mira, ellos mismos te corrigen. La ciencia siempre está cambiando, la ciencia siempre se está actualizando, se está modernizando. Yo lo que estoy haciendo es modernizar tu discurso en YouTube. Tú dices que Ya, cierre ya. y ya no son iguales. Por eso. No he dicho eso, nunca dije que son iguales. No, dijiste, bueno, está bien. Dijiste con respecto a sierra o andino, acá en el Perú, no afecta, no sé, en cualquier cosa. Ya, pero el punto fundamental es lo siguiente. Nosotros tenemos que interpretar. Por eso que yo siempre voy a decir que nosotros, sea cualquiera, el castellano, tú puedes hablar el castellano, los términos, el castellano. Claro. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando del fondo. ¿Por qué no hay sierra acá? ¿Por qué no somos serranos? Porque las placas, vuelvo a repetir, las superficies nuestras son neotropicales y la de los Alpes son neoárticas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Eso es un hecho. Si estás de acuerdo, Nada más. negarías que Pero no hay yo sierra insisto, acá, pues. insisto con el término semántico de la palabra, es Por sinónimo de eso, cordillera. Claro, tú ¿Está bien dicho recurres cordillera? Sí, está bien dicho. Pero es español. Andina. Cordillera Ya, pues. andina. Cordillera Pero es andina. cordillera o no, ¿es cordillera o no? Claro, es cordillera. Pero Pero la cordillera es ahí en España también. Cordillera Pero es la una cordillera- palabra española. No. Vamos a poner las cosas claras. Cordillera andina, cordillera alpina, cordillera himalaya. Tú estás confundiendo. ¿Crees que cordillera es sinónimo de sierra? No, sí, lo ¿Sí o es. Y lo No es. No es Lo porque. es. ¿Quién dice eso? Lo es. La ley academia española. O sea, no tiene que dime, regir. ¿de dónde lo has sacado que lo es? Es que es lo mismo. Es como decir que carro y vehículo es lo mismo. Ya sabes, pues. Es el idioma que hablamos, y ya está. Ahora, No. pero no es que sea una imposición, ¿me entiendes? Pero tú estás siendo simplista, pues. Ni siquiera dices tú, caramba, lo dice la geografía, el enfoque, los edafológicos. Te voy a ayudar bien, los edafológicos. Hablan de Ya. cordillera, de nevado. ¿Sabes qué sinónimo de cordillera? Es nevado. Según los diccionarios geográficos, cordillera es sinónimo de nevado. Pero la sierra es sinónimo de montañas aserradas de los Alpes. Ya, tú sabes, ya. Está bien, la Pero cordillera no, es aserrada. ¿La cordillera es aserrada o no es aserrada? ¿Cómo? Que la No todas cordillera las- es no aserrada. todas las- hay cordilleras aserradas, hay Y cordilleras, altiplanas. obviamente, pero esas cordilleras aserradas, si están en el continente de América y su base son neotropicales, son iguales, te pregunto, a las cordilleras aserradas de los Alpes o de los Himalayas, donde su base son etiópica, asiática o neoártica, Pero son iguales. no tiene Los nada que ver la criterios son iguales. forma. No tiene nada que ver la forma. Simplemente No es es la forma, el es el significado de la palabra. Nada Por eso más. Estoy hablando del fondo yo. La base, o sea, tú me vas a decir que Yo estoy hablando de la base semántica, nada más. Estoy hablando de la base semántica, nada más. Papá, por eso te digo, el problema tuyo es que no te bases en la semántica, básate en las definiciones geográficas, para que te des cuenta que el desierto... Pero no es una discusión de geografía, pues. No es una discusión de geografía. Es una condición de Entonces, tú estás hablando de sierra o andino, estás hablando de una persona que vive en un etnología. Ya, pero la palabra andino encierra otras cosas. Encierra cultura, etnia, identidad. Eso es andino. medio. Y lo otro no encierra nada. Sierra no encierra nada. Sierra no encierra absolutamente nada. Hablar de sierra es hablar de geografía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hablar de sierra es una palabra común, hablar de silla, mesa. Es hablar de geografía. No, pero cordillera, ahí sí. Cordillera, sierra, ya. Pero la palabra sierra es muy común. Es muy ¿Qué es común. geografía? ¿Qué? La ciencia que estudia el planeta Tierra, pues, el geo. Entonces, y la cordillera es parte de... Ya, pues también es parte de, pero es solo una palabra. Y todavía te hace el lujo de desarrollarlo. Tú estás imponiendo a que no se usa una palabra en español que tiene un significado. Eso te estás imponiendo.
deja que la gente sea libre de hablar, de usar la palabra sierra para definir algo, claro, para ¿tú estás definir de algo. acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo entonces que los geógrafos que han aportado, por ejemplo, los Ujú, ujú. criterios antropológicos, los criterios climáticos, los criterios bioecoregiones no sirven porque para ti, según tu lógica, es cualquiera puede decir lo que quiera? Pero los etnográficos no dicen eso, ellos usan la palabra sierra ¿No? también. Acá está, ¿no? Acá está. No dice cierra. Muéstrame uno ¿Sabes cómo se donde... llama? Y el mólico. Mira, acá Que, está. Solamente los edafólogos. obviamente que Basáltico. La cuando... base, un ratito, la base de la superficie del planeta, nuestra base, ¿es granítica o basáltica? de cuál estás hablando? De la superficie de la Tierra. Ahora es clase de geografía, más me has preguntado de geografía No, no, ahora. no, 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 ya no te voy a preguntar. Lo desarrollo, está bien. Ya sé que no Ya, lo sabes. yo es mi tarea, Ya, pues mi tarea. ya, escúchame. Es basáltica o Ya. granítica. Ya. La superficie marina tiene una superficie que no es igual a la superficie. Una es basáltica y otra es granítica. Las cordilleras están por encima de esos extractos de piedra, minerales. Tú no puedes decir que los minerales, la superficie andina es igual a la superficie alpina, sino todos serían después. Los Himalayas también. Yo te estoy hablando de eso, de ese enfoque geográfico, te hablo de sierra y por qué no somos serranos. Espero que me entiendas. Y yo sí entiendo que tú estás hablando del enfoque semántico de la Ya palabra. está. Pero en ese enfoque semántico, tú has dicho que cordillera está bien dicho. Claro, cordillera está bien dicho, Pero es una pero palabra impuesta por los españoles. cuando tú hablas de sierra, ya estás hablando de criterio, ya estás hablando de geografía, y ahí es donde viene el problema, ahí es ¿Y donde de ya, cordillera no es geografía? claro, es Ya geografía, pues. y también es geografía, es antropología, es lingüística, pero no se puede separar. Tú separas, tú dices, según la semántica es tal, pero al separarlo, o una ciencia auxiliar, lo que haces acá es que la geografía quede, digamos, prácticamente desfasada, cuando la ciencia auxiliar debería ser la lingüística y la ciencia principal debería ser la geografía para tu desarrollo en YouTube. Bueno, yo lo digo de onda, por si acaso, y respeto tu trabajo. ¿Qué Bueno, vas a decir? sí. Sí, Disculpen sí, que les ya, sí. corten, ya hace ya como 2 minutos que se acabó el tiempo. Ok, Yo tengo ok. mis ideas, pero yo tengo mis ideas con relación a esta discusión, pero creo que será en otra oportunidad porque en esta ocasión los que conversan son ustedes, ¿no? Entonces, puede haber un análisis del postdebate. Estoy sintetizando de forma general las ideas, después les voy a mandar a Word si ustedes están de acuerdo con las posiciones. También hay intervenciones del público que son hasta cierta medida, considero yo que son interesantes y que pueden retroalimentar el tema, ¿no? Y que posteriormente, si se puede, en la medida de lo posible, se puede esto publicar, ¿no? Bueno, eso con relación al bloque 1 sobre lo serrano y lo andino, ¿de acuerdo? Ya espero que haya sido de su agrado. El día de hoy viene algo un poco más bravo, ¿de acuerdo? Un poco más complejo. El día de hoy vamos a el siguiente bloque, el siguiente tema es con relación a los modos de producción en el Tahuantinsuyo, modo de producción Inca, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar nuevamente por sorteo. Otra vez me ha tocado Kuntur, parece que hoy es su día de suerte, otra vez le toca nuevamente, se está ganando todos los sorteos. Kuntur, cómprate la tinca, de seguro que hoy día ganas también, ¿no? Una broma. Puedes comenzar con tu intervención, son 4 minutos y empieza. Sí, también siempre voy a decir a los oyentes de que cuando una persona hace un trabajo de investigación, tiene autoridad para poder plantear, no imponer. Y obviamente, pues, cuando se dice, por ejemplo, que los incas fueron un imperio, obviamente si lo dice Lumbreras, lo puedo aceptar. Si lo dice John Rowe, lo puedo aceptar. Pero cualquiera que no ha hecho nada, cualquiera que no ha aportado, tiene que darle la categoría y tiene que respetar los parámetros digamos, de la información. Si uno no está documentado, si uno no ha aportado, ¿por qué dice que los incas eran imperio? Entonces, tampoco es bueno decir, los incas eran un imperio porque Waldemar lo dice. Yo pienso que lo correcto sería, si yo no he aportado, citar al autor, pero también sujetar una posición. ¿Por qué lo digo? Miren, este libro, no sé si lo pueden ver ustedes, es de la Academia San Marcos y de la DUNI, y solamente en la primera página, yo no sé, cuando los jovencitos llegan a la universidad se olvidan de aquella palabra, donde acá dice, según, ¿ves? Según Lumbreras, habla Imperio Inca. ¿Te cuenta? Según él, pues. ¿Y por qué dice según? Porque no es, porque es su opinión de él. Pero solamente todos dicen imperio, todos los historiadores, falso. Por eso que yo quiero saludar a Capitán Perú, porque él de alguna manera se esfuerza por invitar hispanistas y hacer creer que los incas eran católicos y eran imperio, pero no entabla un debate
donde tiene que entender él que no es, pues, no es así como él quiere, no es así. Eso es una cuestión ya politizada. Entonces, si no eran, si lo correcto es decir según, entonces vayamos a lo demostrativo. Mira, ¿cuántos historiadores en este libro, Shugo, que te recomiendo, lo mueve producción, te recomiendo que lo leas, lo estudies, te vas a dar cuenta que acá, por ejemplo, Marx hablaba de que los incas eran comunismo peruano, Mariate dice que era un comunismo incaico, Mirochevsky decía que era una sociedad dividida en clases, Loren, Marx y Reclaus hablaban de un imperio socialista, Clunops hablaba de un imperio no socialista, Baudin, un imperio socialista, colectivismo agrario según Pozo, Smith hablaba sobre una cultura superior con mezcla de clases, o sea, te das cuenta, y seguimos acá, según hasta ahí la Torre entraba acá, fíjate, como un imperio comunista, Arce que refuta que es un socialismo comunista, o sea, ya nos vamos esclareciendo. Lo que pasa que, vuelvo a repetir del primer tema, a nosotros nos han impuesto una educación anticientífica, que nosotros tenemos que repetir lo que dice la currícula educativa. Por esa razón, pienso de que yo personalmente he hecho un trabajo de investigación con respecto a ese tema y obviamente pues lo voy a mostrar en mi segunda intervención, no se preocupen, y pienso de que nosotros somos una sociedad sui generis. Parto y me sujeto en Virgilio Roel, catedrático economista de la Universidad de San Marcos, y también de Valcárcel. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero en base a los cimientos de ellos, yo empecé a hacer un planteamiento de que nosotros somos una sociedad agroganadera de carácter colectivista, no fuimos imperio. ¿Te das cuenta? Pero he hecho un trabajo de investigación. Entonces, el punto fundamental sería eso, ¿no? ¿Desde dónde parte Hugo Shugo para decir que fue un imperio? Bien. Están quedando, Anka, te están quedando 24 segundos, ¿de acuerdo? Te están quedando 24 segundos de tu primer turno en este bloque. Vamos a continuar entonces ahora con un ratito, 4 minutos nuevamente ahora sí, con Hugo Chugos. Adelante, tu intervención, vamos. Gracias, gracias. Acá nuevamente tal vez sea malentendido, porque yo en mis videos suelo alternar las palabras incanato, tahuantinsuyo, a veces digo imperio, pero no es porque yo haya hecho una investigación de por qué se dice así, ¿no? Simplemente es un uso esporádico del imperio, ¿no? Y no significa necesariamente que esté yo de acuerdo con el uso de la palabra imperio. De hecho, no estoy de acuerdo con su uso completo, con su significado completo de esta palabra, a menos que sea exclusivamente necesario para hacer entender tal vez en otros idiomas, decir empire en inglés. De repente quiero enseñar a alguien del extranjero del Imperio Incaico, digo, acabo de decir Imperio Incaico, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y le digo, el Empire tengo que usar en otros idiomas algo para poder definir lo que fue el Tahuantinsuyo. Porque la palabra imperio, como sabemos, alude a un gobernador que es un emperador, ¿no? Y en el Tahuantinsuyo hemos tenido incas, no hemos tenido emperadores. Pero hay algo que dice María Rostorowski en uno de sus libros. Menciona que los incas han tenido un tipo de gobierno que es de una diarquía. Y una diarquía se refiere que es, bueno, diarquía es de 2 y monarquía es de 1. Al decir diarquía, está dando a entender que han sido 2 monarcas, o sea, como 2 reyes, ¿no? Y claramente ahí sí existe entre historiadores mucha discusión entre si fue un reino o no fue un reino. Bueno, tiene características de reino, es una especie de, una suerte de, igualito sucede con imperio, una suerte de imperio, podría definirlo yo si le quiero hacer entender a otra persona, pero desde mi punto de vista prefiero usar términos como tahuantinsuyo, incanato, incario, y cuando quiero hablar de lo que fue antes del tahuantinsuyo, ese pequeño reino del Cusco, mira, estoy usando reino, una palabra que tal vez no estén muchos de acuerdo, pero también puedo usar señorazgo, no, señorío del Cusco, que fue algo pequeño que apareció a inicios del siglo XIII, XII, ¿no? Con Manco Cápac. Ya recién con Pachacútec se expande y se convierte en un Tahuantinsuyo. Por eso, acá creo que hubo un malentendido porque no soy partidario completo del uso de imperio. A veces se me escapa, porque ya, ¿no? Se me escapa, ¿no? Y bueno, tengo también mucho material acá que decir, pero ya lo diré en mi siguiente intervención, ¿no? Porque el imperio es un estado cuya forma de gobierno es un imperio, ¿no?
y justamente el hecho de expansión, el Tahuantinsuyo se ha expandido en forma de imperio, ha tenido una hegemonía. Entonces esa palabra está relacionada con imperio, pero no significa que el Tahuantinsuyo sea completamente un imperio. Bueno, de ahí viene la polémica, ¿no? De la hegemonía que ha tenido el Tahuantinsuyo, y por eso es que algunos le dicen, ah, tiene características de imperio, ¿no? Entonces puede llamarse imperio, ¿no? Pero bueno, habría que discutir también si en China o en otros países hubo imperio, ¿no? Imperio chino, imperio mongol, imperio japonés, porque ellos hablaban su propio idioma y clasificaban a sus estados de otras formas, ¿no? Los llamaban de otras formas, ¿no? Es también materia de discusión, ¿no? Aquí termino mi intervención. Gracias. Muy bien, son 30 segundos que te quedan ahí bien guardaditos. Me acuerdo que 30 segundos de sobra para Hugox. Entonces, tenemos tiempo para una réplica más, segunda parte del tema. Me acuerdo, adelante, Kuntur, con tu intervención, 4 minutos. Bueno, justamente es lo que hablé en el inicio, ¿no? Yo para hablar de los incas es como comer pescado, ¿no? Hay que tener cuidado porque te puedes atorar. No se trata de decir, puedo usar señorazgo, reinado, no, se trata de nosotros tener una definición, o al menos sujetar una posición de algún historiador. Y qué bien que haya citado a Rostorovsky, porque algunos tienen miedo de refutar. Por ejemplo, yo refuto a Lumbreras, yo refuto a Rostorovsky, porque las bases fundamentales de la autora se sujetan, y mire, lo voy a leer de su libro Pachacútec, ¿no? María Rostorovsky, dice lo siguiente, ¿no? Dice ella habla de dónde son sus fuentes. Y esto es muy importante, Shugo, para saber a quién usamos de referente. Puedes usar al enemigo para poder reforzar tu idea, pero no, o sea, pero digamos, de ahí sujetarlo. Dice ella, por esos motivos hay que buscar información no solo entre los cronistas indígenas como Guamán Poma, Santa Cruz de Pachacurte y los informantes de Ávila, sino en documentos que pueden ser más confiables, tal los expedientes administrativos españoles, los juicios, los protocolos notariales, los testamentos, etc. Todos ellos traen noticias de otra índole y con eso acopio informativo se deben cotejar los datos de los cronistas. En esa forma se puede despejar las numerosas incógnitas que surgen en la historiografía cusqueña. Para ahondar aún más en el pasado andino, se encuentra también con el apoyo de otras disciplinas como la arqueología, la antropología, la etnología, la lingüística, la etnobotánica y últimamente el psicoanálisis. Entonces yo ahí, obviamente que difiero con ella, pues porque ya sé hacia dónde me lleva ella, cuál es su enfoque positivista que tiene ella, y ella tiene que hablar, obviamente cuestiona el tema imperio, pero tiene una posición. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice cuando habla de diarquía, porque ella parte de sus fundamentos. Yo refuto porque el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? Entonces, obviamente, es otro tema a debatir. Pero ¿cómo lo planteas tú? Bueno, yo lo planteo como una sociedad agroganadera, colectivista, deteriorado, de carácter descentralizado y acrecentado, sociedades agroganaderas colectivistas de carácter centralista, con guerras naturales de conquista. Esto está en mi trabajo de investigación. ¿Pero en base a qué? En base a los historiadores como Virgilio Roel y Daniel Valcarce, que hablan que acá no hubo clases sociales, acá no hubo imperios. Acá hubo, pues, obviamente, estas naciones, si vamos a hablarlo así en castellano, estas naciones que han tenido, pues, un desarrollo trunco, porque vienen los invasores, pero no eran imperio, no eran diarquía, no eran monarquía, como dice Waldemar Espinosa Soriano, que él habla del sistema feudal temprano, no eran, pues, o sea, yo estoy marcando una posición. Esto sería con respecto a ese punto, ¿no? Ahora, lo otro, ¿no? Lo otro es lo siguiente, ¿no? Muchos me catalogan a mí de indigenista, ¿no? Yo no soy indigenista. Indigenista era González Prada, indigenista era José María Arguedas, indigenista era nuestro padre Luis Valcarce. Yo no soy indigenista. Lo único que yo estoy haciendo es lo que dice Duccio Bonavia en su tomo 1 con respecto al tema de la civilización. Bien claro lo dice él. Mira, pero mientras otras naciones cuentan con una secuencia histórica basada en documentos escritos, por lo menos a partir de los momentos en que el hombre inventa o adquiere la escritura, en el Perú esta evidencia no existe, dice, ¿no? De modo que podemos contar con documentos o con relatos que se refieren al momento del contacto de los europeos con el mundo andino y a base de la tradición oral, algunos hechos más antiguos que les fueran relatados a los conquistadores, pero ello nos lleva muy lejos en el tiempo, pues mientras más nos alejamos, más se pierde la veracidad de los hechos de las crónicas. ¿Qué quiere decir? Mientras que más descubramos Caral, 5.000 años recién se ha descubierto con Ruschaire, mientras que más descubramos una cultura Marañón, 5.800 con Quirino Olivera, mientras más descubramos pues la cultura Miravalles digamos, de Niepes, entonces más se alejan las crónicas de la veracidad. Eso
es fundamental. Entonces, el tema de imperio es una posición de algunos historiadores, que obviamente están bien queridos por el sistema, por eso venden su libro bacán, pues. Muy bien, justo a tiempo. De hecho, justo te iba a decir ya que acabó tu tiempo, justo a tiempo, 4 minutos clavaditos. Muy bien, entonces, gracias, Kunto, por tu aporte. Entonces, segunda réplica para Ugox y finalmente último bloque y pasamos a la sección de charla. Adelante, Ugox, te escuchamos. 4 minutos. Gracias. Se ha mencionado a Lumbreras al inicio de esta conversación, porque él menciona de que es un imperio, ¿no? Y siempre se especifica según él, ¿no? Porque esa es una opinión de él. Y, y acá el hermano Kuntur ha dicho que si viene de él lo acepto, así es sus palabras de él, ¿no? Yo le preguntaría, ¿por qué lo aceptas, no? Porque tiene una... Si es una opinión, pues, si es una opinión. De repente porque tiene una base para decirlo. Me gustaría saber cuál es la base que ha recogido, que recoges tú, Andrés, ¿no? A Kuntur, para aceptar solamente porque si lo dice Lumbreras, ¿no? Ahora, por otro lado, has mencionado que se puede usar al enemigo para profundizar ciertas cosas. Pero ¿quién es el enemigo? Acá no hay enemigos, simplemente hay historiadores cronistas con los que podemos no estar de acuerdo, pero siempre y cuando con un fundamento. Pero eso de enemigos me suena a rivalidad, me suena a chauvinismo. Yo sé que te han dicho indigenista, ¿ya? Pero tal vez tú dices que no lo eres, ¿no? Pero yo veo cierto chauvinismo, se nota, o sea, noto así a la hora de argumentar tus puntos. Bueno, pero eso no es una refutación que yo esté haciendo, ¿no? Siempre es un comentario muy aparte. Bueno, mencionaste que Rostorowski ha hablado, o sea, difieres de ella solamente porque ha mencionado algunas cosas que van por otro rumbo que a ti no te parece. Y mencionaste el psicoanálisis, que es una pseudociencia. Sí, estoy de acuerdo en que el psicoanálisis es una pseudociencia. Pero yo te pregunto, ¿solo por eso la refutas o me gustaría que profundices ahí un poquito más, ¿no? Ahora mencionas a Valcárcel, este autor bueno, ya falleció en el 87, ¿no? Él fue un indigenista, ya, Eduardo Valcárcel, pero hoy en día han salido nuevas cosas que han hecho que este autor esté un poco desfasado. Déjame decirte, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los sacrificios humanos. ¿Ya? Ese temito ya lo vamos a ver después, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con que mientras más se investigue, tal vez algunas cosas, algunas crónicas estén ya en el olvido, porque Caral, pusiste el ejemplo de Caral, es muy buen ejemplo, cada vez que se siga investigando más cosas. Yo pongo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Tiahuanaco para mí es la cultura preinca con más misteriosa que hay en Sudamérica. Y a medida que se va investigando, se va encontrando nuevas cosas que refutan lo que ya se estaba sabiendo antes. Bueno, y sí, es cierto que hay libros que pues lo hacen por plata, tú has mencionado, para servir al sistema, ¿no? Bueno, eso también estoy de acuerdo. Ahora, sigo coincidiendo en el tema de imperio, de que es algo que a veces a mí se me escapa decir, pero evito usarlo. En mis videos podrás ver, ¿no? A veces se me escapa, pero evito usarlo, porque prefiero usar Tahuantinsuyo, Incario, Incanato. En eso, acá no habría debate entonces en este tema, ¿no? En específico, ¿no? Bueno, esa es toda mi intervención, gracias. Estaban quedando 30 segundos de la intervención. Ya. Muy bien, entonces te lo puedes prácticamente usar para otros próximos turnos. Bueno, Kuntur, ya para ir finalizando al menos esta parte de los turnos, te toca una última intervención, de ahí pasamos al bloque de charla entre ustedes dos. Adelante, 4 minutos, comenzamos. Claro, ¿por qué lo acepto a Lumbreras? Porque Lumbreras ha aportado, pues, ha hecho trabajo de investigación, ha hecho, digamos, no es una opinión, quiero humildemente corregir a Hugo, la opinión es la que tú has dado en antes. Bueno, yo quiero usar este término, esa es una opinión, pero los científicos no dan una opinión, dan un diagnóstico del resultado de sus investigaciones. Cuando yo hablé de sociedad agroganadera, no es porque es una opinión, sino porque para mí
Me ha costado pues, investigar, y ahí está, va a salir mi pronto mi libro. Entonces, ya está respondido esto. Él ha dado un planteamiento. ¿Y cómo es ese esclavismo patriarcal? Ni siquiera habla de esclavismo. Él habla de un esclavismo incipiente, patriarcal. Significa que todavía había rezagos de los trueques, del ayo, y eso lo dice en su libro Orígenes de la Civilización, y eso lo dice en su libro Los modos de producción. Ahí está la posición. Vuelvo a decirte, Chu, es un buen libro, a mí me ha ayudado bastante, ¿verdad?, para esclarecerme. Y bueno, eso, ¿no? Eso sería fundamentalmente la diferencia entre tú y Lumbreras, ¿no? Porque tú puedes dar una opinión, pero ten cuidado, no lo des públicamente, porque por ahí que te encuentras un historiador, un arqueólogo, a mí me ha pasado, te llama la atención, ¿no? Por eso que yo tuve que hacer trabajo de investigación. Me dijeron, tú no puedes hablar si no has investigado, me dijeron. ¿Pero qué? Yo puedo decir, no, investiga. Y ahí está, pues, los resultados. Bueno, eso sería como un consejo. Lo otro, ¿de qué enemigos hablas? Dicen, ¿no? Yo creo que hay enemigos, pues, yo. Por ejemplo, los invasores no nos conquistaron, nos invadieron, nos transculturizaron, nos pusieron la idea de cholo, serrano, zambujo, salta para atrás, cuarterón, tente en el aire. ¿Cómo se llama eso? Castas y razas, que éramos indios. Ahí está José de Acosta en sus crónicas. ¿Quiénes eran bárbaros? Había 3 tipos de bárbaros en su libro, de Acosta. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos son los enemigos, pues, ellos son los que nos impusieron, ellos son los que nos transculturizaron, nos quitaron lo que realmente éramos en esencia social. Antropológicamente, pues, el ser humano andino es abismal al ser humano europeo, en su conducta, en su forma de vida. Y no solo eso, mira, las extirpaciones y las idolatrías y las hechicerías. Fíjate, resulta que los amautas eran hechiceros. ¿Cómo no van a ser mis enemigos? Y algunos acá liberfachos, pues, discúlpame por decirlo así, acá algunos están siguiendo a los 1500 que nos ven, y caramba, se están amargando, porque me dicen, este es indigenista, ¿no? Y tú. Pero en el fondo, pues, es eso. Hay enemigos. En la educación, claro que sí, pues, por eso han reducido la historia. Por eso que no quieren que sepamos el pasado. ¿Por qué? Porque ellos han impuesto a través de sangre y fuego su lectura, su forma, sus criterios para entender lo que es la realidad social. Las extirpaciones e idolatrías que hicieron, volaron recintos, huacas, y eso lo sabemos nosotros. Pusieron iglesias por encima de los centros monumentales. A ver que le pongan una iglesia encima de la muralla china. Ellos no van a estar pensando, no, que puca, escándalo mundial, no, se hacen respetar. Eso todavía queda, rezagos de nuestras culturas. Hasta ahora quedan el quechua, el aguajún, el cauqui, el trueque, el aini. ¿Y por qué eso negarlo? ¿Por qué más bien no hacer una tesis, un trabajo acerca de la nueva educación andina del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo me sujeto en lo que es los textos interpretativos, más que descriptivos. Muchos caen en textos, en las narraciones descriptivas nada más, y eso lo hacen porque no quieren aportar más, o que quizás ese sea su mandato, ¿no? Lo último nomás, con respecto al tema de la contradicción. Yo creo que no hay una contradicción entre tu persona y la explicación que estoy dando, debido a que hay que ser claros de que tú estás dando una opinión personal. En cambio, yo estoy fundamentando bajo un planteamiento que es una hipótesis. Entonces, lo que sí estoy viendo acá es como que yo no me creo maestro, maestro es acá Varas, que es historiador, pero estamos como que ahondando más, pero yo te sugiero de que profundices. Empieza con este librillo que es bueno, que a mí me ha ayudado bastante. Yo le he recomendado a Capitán Perú, pero él sigue con el tema que los incas eran católicos y lo lleva por un tema de forma, ¿no? Entonces, no es eso, es un tema de condición de clase y condición de la cultura y la identidad que esté primero. Muy bien, muchas gracias. Ya justo a tiempo. Te quedaban 5 segundos, pero bueno, ahí vamos. Para Chugox, entonces, vamos a contar entonces con tu última parte de participación en esta sección del tema. 4 minutos, adelante. Bueno, acá el hermano Kuntur ha mencionado que Lumbreras no ha dado una opinión, sino que ha dado un planteamiento. Entonces, en tu anterior intervención, o sea, la anterior a esa, yo me pareció escucharte que dijiste que era su opinión. Entonces hay un malentendido. Ahora, con respecto a difundir lo que otros autores hacen, yo veo que eso no es una opinión. Eso es una divulgación científica. Y es lo que siempre trato de hacer en cada video que hago, en cada artículo que escribo, en cada documento que hago para aportar. No suele ser un estudio de mi autoría, suele ser una difusión de lo que dicen todos los historiadores que yo encuentre, y eso lo divulgo, ¿no? Ese es el trabajo de divulgación científica. Yo no soy historiador como bueno, muchos creen que yo soy, no, yo no soy historiador, pero eso no significa que yo no pueda decir o difundir alguna de las teorías o hipótesis o estudios que hagan los historiadores.
Bueno, a veces me ha pasado que cuando yo digo algo, ¿no? Y algún arqueólogo o algún historiador me dice, no, esto no es así, creo que está un poco errado tu punto. Es que sucede a veces porque estoy compartiendo el punto de vista de otro historiador. Y entre ambos chocan, pues. No es que choque conmigo, está chocando con el que he compartido. O sea, yo comparto a un historiador un estudio, viene otro y me dice, no, te has equivocado. No, no soy yo el que me he equivocado, es el historiador del cual he tomado ese estudio. Entonces lo que tengo que hacer es decir según tal y tomarlo con pinzas, ¿no? Es decir, hay otros que también difieren de este historiador. Esa es una forma correcta de difundir la historia. Y gracias por los libros que me has recomendado. De hecho, yo los voy a leer, por supuesto. Siempre yo trato de alimentarme de toda la información que hay, ¿no? Eso te agradezco, Kuntur. Bueno, muchas gracias entonces. Sí, todavía te sobraba ya casi 2 minutos. Muy bien, entonces pasamos al bloque de charlas. Si alguno de ustedes quiere comentar algo con relación al tema, ya para irlo concluyendo, redondear, por favor, recordarles que son otros. Vamos a comenzar de nuevo con 4 minutos, por favor, esta vez no se pasen, Ya, porque ok. se acabaron un poquito y se fueron de largo, ¿vale? Así que voy a estar aquí para hacerse lo no se preocupen. Adelante. No, solamente, bueno, a ver, claro, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, la narrativa de Shugo es expositivo, ¿no? Y acá lo define, dice, son textos de autores que exponen o presentan con la mayor objetividad posible un conjunto de hechos o enunciados sobre hechos. Ese es claro, la naturaleza sí te entiendo, Shugo. Pero yo estoy por el otro lado, ¿no? Es un texto argumentativo, ¿no? Y esto, pues, obviamente es fundamental, ¿no? Porque dice tipo de textos que desarrollan una tesis o planteamiento a partir de un conjunto organizado de argumentos. Los textos argumentativos suelen responder a la pregunta ¿por qué? Se trata del tipo de texto más usual en las universidades y para los ingresos de las academias. Eso es lo que nos falta a nosotros, a los peruanos. La mayoría solamente nos hemos quedado en lo descriptivo y no pasamos al asumir una posición. Y yo pienso de que cuando hablamos de imperio, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿A quién le conviene que digan imperio? ¿Por qué dicen que es un imperio? Porque quieren demostrar de que los incas eran despóticos, ¿no? Que eran salvajes, que sacrificaban, y ahí vamos a llegar al tercer tema, seguro, de repente vamos a diferir, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Nuestra sociedad organizada, no lo digo yo, lo dice, digamos, el discípulo de Tello, Arturo Mejías Borja, dice, el hombre en la antigüedad vivió inmerso como la naturaleza, seguiría en relación comparable al tú y yo, atento a sus manifestaciones capaces. Entonces, ¿cómo una persona así va a ser, ¿no? Este tipo, el imperio romano, ¿no? O sea, o otros imperios, ¿no? Pero este tipo de, digamos, de desarrollo que hacemos sirve bastante, ¿no? Bueno, no hay debate, claro que no hay debate, porque el compañero ha sido bien claro, él solamente está exponiendo temas, pero yo sí estoy digamos, Yo estoy, argumentando. yo estoy de acuerdo claro, estoy de acuerdo con ese punto. Y repito que a mí, es cierto, confieso que no hay un estudio que yo haya hecho, ¿no? ¿Tú tienes algún estudio de tu autoría, estimado Kuntur? Así, a ver, muéstramelo. Porque me interesa mucho y me gustaría que me lo pases también. O sea, porque los únicos estudios que yo he hecho son de ingeniería sanitaria, de mi carrera. De eso tengo libros de eso que yo he hecho. Pero de historia, de eso no. Solamente soy un divulgador de historia. Y por supuesto que en algún momento me gustaría hacer estudios de mi autoría, ¿no? Y así aportar. Porque acá se necesita aportar, se necesita en este país mucha... Eso pues, es la investigación y no solo repetir lo que dicen los historiadores o hacer un compendio, un conglomerado, un resumen, que es lo que hago en YouTube. Que por cierto está bien, pero falta ahí el aporte de uno mismo, ¿no? Y Claro, en eso, pues, en eso estoy de acuerdo, por supuesto. sí, bueno, o sea, el tema es que hay un libro que tengo que se llama ¿Quiénes somos, qué hacemos? Justamente tiene que ver con el puente, ¿no? La crítica iría básicamente a por qué quieren que digan imperio. Algunas personas ingenuamente dicen, bueno, está bien, por qué tú quieres que no seamos imperio si fuéramos lo máximo? Pero no definen lo que hay detrás del imperio, pues no hay esclavismo, ¿no? Hay carambas, abuso, destrucción, ¿no? Entonces, Pero no puede haber un imperio donde no haya eso. ¿ah? O sea, No, porque el imperio surge con las clases sociales. Y yo o sea, estoy planteando... el imperio tiene siempre una definición de clasismo. Así es.
Claro. Eso ocurrió en el Imperio Romano, Imperio Persa y Claro, todo eso, y ¿no? esas iniciales, pues, los tribunos, los ciudadanos, quién era el César, Ya, ¿no? ¿y tú no crees que eso hubo en el Tahuantinsuyo? Según el planteamiento en la cual yo he investigado, no hubo imperio por la razón de que, obviamente, pues si me pides pruebas, es lo rezago, por ejemplo, el Lai y el trueque, ¿cómo va a haber un imperio? ¿No? ¿Cómo hay un trueque en un imperio? ¿No? Los incas ahí frequeando con los chimús, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, ¿no? Ya, Entonces, ya, ya. no, normal, pregúntame si No es deseas. por la Tiempo, definición, no es por la definición. A ver, ya tiempo ya. tiempo, sí, Gracias. tiempo. Enhorabuena. Muy bien. Entonces, espero que con esto se haya podido cerrar ya cierta diferencia con Ujú. relación a los modos de producción del Tahuantinsuyo. Por último, para el tema, acá viene el tema polémico de la noche. Bueno, los dos son polémicos, pero yo creo que aquí es donde más va a correr sangre. Ujú. Hablando sobre un tema sangriento, ¿no? Tres, la pregunta es sobre si hubo sacrificio en el Tahuantinsuyo, ¿no? O en el antiguo Perú. Para esta ocasión, por sorteo, ha tocado a Hugo Chugos. ¿Ya? Él va a comenzar su posición, él va a comenzar esta apertura con una descripción de su posición. ¿De acuerdo? Y posteriormente comenzamos entonces con los próximos 4 minutos. Ok, Y adelante. empiezo, ¿no? Ya. Gracias. La evidencia que se tiene acerca de que si ha existido o no sacrificios humanos en tiempos precolombinos se debe al significado de la festividad del Capascocha. Esta festividad existió, está registrada, está evidenciada en distintos libros, como por ejemplo el libro que se llama El tiempo ancestral y el espacio sagrado en el ritual estatal incaico del año 92. Ahí establece, ¿no?, que existió este Capascocha y que dice el texto que posiblemente hubo sacrificios humanos. Dice posiblemente, y si los hubo, fueron pocos, indica el mismo texto, ¿no? Fueron puntuales, ya que no se han encontrado vestigios así grandes o bastante, simplemente puntuales se han encontrado. Y este Capascocha tiene mucho que ver con la cosmovisión incaica, ¿no? El Hananpacha, Caipacha y el inframundo, que viene a ser el Lucupacha, pero el Lucupacha es la parte más baja de este inframundo. Hay una parte que está un poco intermedia, que es el Urimpacha, que también pertenece al inframundo, es parte del inframundo, ¿no? Según la autora García Escudero, escribió un libro en el 2009 llamado El mundo de los muertos en la cosmovisión centroandina. Él indica que los difuntos auxiliaban a la comunidad, intervenían en los ciclos agrícolas, ¿no? Velaban por la fertilidad de los campos. Y esto sucedía en otras regiones en América, ¿no? Eran como almas mediadoras. Entonces, el sacrificio, si es que hubo, servía al difunto para afrontar el duro camino en el inframundo. Y eso también lo recoge Bernabé Cobo en una publicación de 1890 que se llama Historia del Nuevo Mundo. Ahora, ¿qué más dice García Escudero? Dice que los sacrificios que mayor solemnidad e importancia tuvo durante el incanato fue el Capascocha. Fue este precisamente el que tuvo más importancia casi digo imperio, ¿no? En el incanato. Siempre se me escapa, ¿no? Este Capascocha consistió en realizar ofrendas de pequeño tamaño para el inframundo, ¿no? Y ahí estaban pues niños, según la autora indica, niños, y también entre otras muchas cosas más. Hay una autora mexicana, Joana Borda, que es etnóloga, doctora en etnología, señala que en cuanto a la cosmovisión mesoamericana de México, ¿no?, los niños al ser sacrificados, ojo que en México también lo hacían, según esta autora, dice que los niños al ser sacrificados en los cerros se incorporaban al espacio interior de la tierra donde germina el maíz. O sea, eran mediadores de la fertilidad. Cuando había sequía o escasez de algo, sacrificaban niños para que estos sean mediadores y vuelva la fertilidad a la tierra. Las evidencias que se tienen pues son las tumbas, que niños acompañados con réplicas a pequeña escala de cosas de la vida real, ¿no? Vasijas, llamas en miniatura, armas en miniatura, objetos de uso cotidiano, personas a escala que son los mismos niños, ¿no?, vistiendo la misma ropa con la que fueron sepultados. Hay textiles, hay adornos de plumas, y todo esto es para que viajen al inframundo, ¿no? Esto es según la autora García, ¿cómo se llamaba? García, ¿no? Entonces,
Hay otro autor también que se llama Betanzos, Juan de Betanzos, en su libro Suma y Narración de los Incas, dice que durante las ceremonias los niños eran santificados como hijos del sol antes de partir pues al sacrificio. Ahora, ¿qué me hace pensar que estos niños hallados son sacrificados? Pues la respuesta está en la forma como murieron. Por ejemplo, el niño de Concagua del año 85, que fue hallado en el año 85, un niño de 8 años en Mendoza, Argentina, fue hallado. Y eso está redactado en el libro El Santuario Incaico del Cerro Tiempo, Aconcagua. Ya. tiempo. Primera vez que le falta tiempo a Dux el día de hoy. Ahí está, pues, Está hermano. interesante el tema. Muy bien, ya, aguanta. O quieres usar tu resto del tiempo que te queda para continuar la ilusión si deseas, no hay problema. No, que hable Kuntur y ya después continúo yo. De acuerdo, así será entonces. Kuntur, muy bien, tienes la palabra por el espacio de los 4 minutos, comienzas ahora. Bien, el etnohistoriador Luis Valcárcel dice bien claro en su tomo 5, Historia del Perú Antiguo, hicieron sacrificios en todas las huacas, dice, de la ciudad alrededores y en especial en el Templo del Sol. No solo fueron inmolados animales de toda especie, sino también niños y niñas, por parejas, enterrándolos con muchas joyas de oro y plata, así como su vajilla hecha de estos mismos metales. Lo dice el cronista Betanzos. ¿Qué pasa? Que Montesinos corrige a Betanzos. Estos cronistas eran bien mentirosillos, ¿no? Dice, Montesino rectifica a Betanzos cuando éste dice que la muerte de los reyes era sacrificar a 1000 niños y a su coronación 200. Lo que ha podido averiguar afirma es que no era costumbre, sino que algunos reyes lo hicieron esta vez. O sea, lo que tenemos que entender es que los cronistas, estos desgraciados que vinieron acá, vinieron pues para justificar su expoliación, su destrucción, su aniquilamiento. Ya les dije en un inicio, en temas anteriores, que la extirpación de las idolatrías para destrozar nuestros conocimientos científicos avanzados de los amautas, Quipucamayo. Entonces tienen que justificar, pues una forma de justificar es lo que decía la tesis de Acosta, después, posteriores, en la época del virrey Toledo, de que éramos bárbaros, que no éramos civilizados, y por lo tanto tiene que figurar sacrificio, si es. Así que después debatiré contigo, Vargas. Entonces, ¿qué había? Pues lo que había era una costumbre de respeto, ¿no?, de la cultura, ¿no? Por ejemplo, miren, le podemos llamar sacrificio a esto. Dice, era sábado, en hora de anochecer, su cadáver de Atahualpa quedó expuesto hasta el día siguiente. Fue entonces cuando, al divulgarse la noticia de se suicidaron muchas servidoras, se suicidaron, lo dice Juan José Vega en su libro La Guerra de la Viracocha. Seguimos con los suicidios voluntarios. Finalmente los españoles tomaron el sitio por asalto, dice Juan José Vega en su libro Manco Inca. Fue admirable y temerario oír alaridos y gritos y gemidos que se levantaron grandes chicos y dice que un orejón de estirpe digamos, se enrolló de las manos con sus animales, sus ganados, y se arrojó del barranco. Para nosotros nos va a costar mucho entender el sacrificio, o vamos a entender que sí hubo acá suicidios, no solo suicidios, en la época de los incas había pena de muerte, pena capital. Entonces, ¿por qué queremos decir que había sacrificios? Y no solo eso, el tema de lo que ya hablamos de Argentina, ¿no? Lo dice Chubo. Yo he visto ese video y habían arqueofísicos chilenos que dijeron bien claro, la niña y el niño, ya en Argentina, tenían problemas pulmonares y tarde o temprano iban a morir. Es como ahora, ¿cuántas personas son desahuciados? Pero están muriendo ahora y nadie le importa, se están muriendo en la cama, 3, 4, 5 días, están desahuciados. Inclusive unos nacen así, con cáncer. En la época de los incas también eso no era, digamos, algo que no se daba, se daba. Lo que pasa es que los incas le daban un tipo de ceremonia, ¿no? Entonces yo lo veo por ese ángulo, de que despedían a sus antepasados, niños, niñas, padres, madres. Lo que sí me llama la atención es que también sacaste un video y hablaste, pues, claro, descriptivamente te entiendo, de que en los chimús se ha encontrado hallazgo de sacrificio, ¿no? Y acá sí quiero refutar, que está en mi libro, ya acá está mi trabajo, que se llama ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? A Gabriel Prieto, ¿no? Él habla, él dice, pero interesante cómo él dice, ¿no? Dice que el planteamiento de los chimús sobre los sacrificios de los niños, que todavía no se puede probar, pero ya History Channel, ya la prensa basura, el toque saca, que nosotros hemos sacrificado. El problema es que no hacemos ya como mesas redondas, no hacemos, no hay otro arqueólogo, y eso es poco o nada ese Ministerio de Cultura, para que pueda refutar el postulado de Gabriel Prieto.
Es lo que pasaba con Tello. Tello sacaba una hipótesis, venía otro y sacaba otra hipótesis y otra hipótesis y otra hipótesis. Creo que me quedaban 14 segundos, ¿no? Y entonces esas hipótesis así, y empezaba recién la reunión. Y esa reunión, en la síntesis de esa conversatorio o esa mesa redonda, recién se sacaba luz como mensaje, como nación. Pero acá pues cualquier arqueólogo interpreta algo, por ejemplo, Ilian. Tiempo. Me quedaban 14 segundos en el anterior, creo. Adelante. Ya, entonces, ante esta situación, lo que vemos es, por ejemplo, lo que salió allá. Salió que han encontrado, creo que en Cajamarquilla, un resto ya. Y el arqueólogo de enfrente ya va y te dice que es sacrificio. ¿Con qué autoridad habla el arqueólogo? ¿Qué? ¿Porque solamente es arqueólogo? No, el señor tiene que someterlo al debate, someterlo a otros arqueólogos, que se permita, pues, analizarlo, no solamente su entorno. Y eso es lo que hacía, pues, John Rowe, eso es lo que hacía Wendell Benet, Bruno Beer y Julio César Tello. Y así, y salía la síntesis. Muy bien, muchas gracias, Kuntor. Entonces, para la segunda parte de la réplica vamos a tener aquí a Chugos. Como hemos venido trabajando, 4 minutos, te escuchamos, adelante. Gracias. Se ha mencionado al autor Luis Eduardo Valcárcel, así lo mencionó el hermano Kuntur. Sabemos que él es un indigenista fallecido en el año 87 y que su última obra de historia salió publicada en el año 64, una obra sobre Machu Picchu. Entonces, yo me pregunto si él no ha visto, o sea, este autor Valcárcel no ha sido testigo de los últimos hallazgos hechos en los años 90. Entonces, no podríamos usar como referente lo que está diciendo Valcárcel, a pesar de que está citando mira, ha citado a que Montesinos corrige a Betanzos, diciendo que no era una costumbre incaica y todo eso, ¿no? Con respecto a la extirpación de la idolatría, sí, por supuesto, hay una clara extirpación de idolatría durante la invasión y todo eso. Pero eso no significa que necesariamente no hayan existido los sacrificios o que sean falsos, porque no refuta esto, ¿no? Pudieron haber sacrificios y a la vez una extirpación de idolatría. Entonces, el hecho de que hayan venido los españoles a quitarnos la idolatría y todo eso, no significa que los sacrificios sean falsos, o sea, no refuta, no lo refuta. Para refutar esto tendríamos que recurrir a evidencia, pues, que sea contundente. Quiero continuar lo que yo estaba diciendo hasta hace poco. Estaba mencionando que existen una serie de pruebas, ¿no? Hay más de 16 hallazgos que se han hecho de niños, pero ahorita vamos a decir por qué digo que son sacrificios, por qué afirmo eso. Ahorita vamos a decirlo. Mira, te puedo mencionar ejemplo que se encontró en Argentina bastante, sobre todo en la región de Salta. En el Cerro Chuscha se encontró a una niña de 8 años, o sea, de aproximadamente 8 años, ¿no? En el Cerro del Plomo en Chile también se encontró. Se encontró en el Perú la momia Juanita, la momia Urpicha y la momia Sarita en Ayacucho. La momia Juanita es de Arequipa, Sarita es de Ayacucho y Urpicha es de Arequipa. Y últimamente se ha encontrado a los niños de Yuyayaco en Salta, Argentina. Ahora, ¿qué me hace pensar que fueron sacrificados estos niños? Porque acabo de oír a Kuntur decir que ha podido ser suicidio, ha podido ser que estaban ya enfermos, ha podido ser pena capital. Bueno, qué bien que reconozca que había pena capital en el Tahuantinsuyo, ¿no? Eso también lo decía el autor José Antonio del Busto, ¿no? Había pena capital, pero el hecho de que haya pena capital nos hace una civilización, como dicen como decían los antiguos españoles, incivilizados nosotros, no, porque que pena capital sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? En Estados Unidos y otros países. Ahora, respondo a mi pregunta, ¿qué me hace pensar que fueron sacrificados? La respuesta está en la forma de la muerte, la forma como han sido matados. El niño de Aconcagua, hallado en el año 85, se ha hecho el análisis de laboratorio, y eso está publicado en un libro llamado El Santuario Incaico del Cerro Aconcagua, y menciona que diagnostica que la causa de muerte es un golpe en la cabeza. Ya, es un golpe en la cabeza, certero. En el año 98 se ha hecho un estudio de la momia Juanita. De la misma forma dice, esta niña ha muerto con un golpe certero en la cabeza. Y también murió de la misma forma la momia Sarita de Ayacucho. Y eso está especificado en el mismo libro que se llama Descubriendo la Dama del Hielo. Esos son análisis del laboratorio. También se presentaron análisis del laboratorio del Ministerio de Cultura de Salta en el año 2012,
donde se dijo que la niña de Chuscha, del año que se halló en el año 22 y que su cuerpo recién fue recuperado en el 2006, que la causa de muerte fue una herida punzante en el tórax que ingresó por la espalda. Ese es el diagnóstico. Entonces yo pregunto, ¿es esto suicidio? ¿Es esto que se murió? Es un asesinato, claramente. Es un asesinato. A mí me gustaría que ahí el señor Kuntur me refute. ¿Usarás tu tiempo restante? Sí, un ratito más. Adelante. Ya, me gustaría que Kuntur me pueda refutar si cuando se ha encontrado que le han clavado por la espalda, en el tórax, una cuchilla a esta momia, ¿no? Ese es el diagnóstico del laboratorio. Entonces, esto es asesinato. Es una niña de 8 o 9 años. Hay más hallazgos, el último no podemos decir nada porque no se sabe mucho por qué hay esos niños, pero hay otro que es en Chimú, en Huanchaquito se ha encontrado, no Huanchaco, sino Huanchaquito, que es más al sur. Se encontró en el año 2016 140 niños entre 5 a 14 años, y datan pues de la época, ¿no? Se ha hecho datación de carbono, época del siglo XV data, ¿no? Y pues el método se ha encontrado cortes transversales. Entonces esto no es por enfermedad nada, esto es asesinato. Ha sido sistemático todo eso. A lo largo del esternón se han encontrado cortes transversales. Entonces, ¿cómo se refuta que esto no ha sido otra cosa sino un asesinato? ¿Cómo se puede refutar eso? Muy bien, Gracias. entonces, muchas gracias, Hugo. Entonces, bueno, vamos al bloque de la charla. Ahora sí, primero quería ver quién va a proponer ahorita para que comiencen su conversación. Recuerde que son otros 4 minutos. Por favor, no se me emocionen, que después me hacen otra hora aquí. Así que adelante. Una cuestión de orden. Creo que va a ser 4 minutos, ¿no? Tercera ronda. ¿Quién cierra? Empezó él, yo cierro, creo, ¿no? Me falta mi Sí, 4. por turno. Sí, por turno. Ya. Pero me faltan mis 4 minutos, sí. Verdad. Falta el último, Sí. tercero, ¿no? Sí, Le falta 4, Sí, disculpa. Dale, adelante. Ya, mira, con respecto, vamos a concentrarnos en Huanchaquito. ¿Ya? Yo ya hablé ya de que la arqueofísica chilena ha dicho bien claro, y han retirado ese video de History Channel, que los 2 niños estaban destinados a morir. Le hicieron una travesía, es otra cosa. Y hablé sobre el tema, y ellos lo han demostrado por la vía respiratoria de la mujer y del niño, del adolescente. Sobre el planteamiento de los sacrificios, dice Gabriel Prieto, de los niños de Huanchaquito, ellos ofrecieron lo más, ese es su planteamiento de él, pues, como arqueólogo, ¿no? Él dice, ellos ofrecieron lo más importantes que tenían, por un lado sus niños, dice, ¿no? Y las llamas, por otro lado, único animal de carga en las zonas andinas que además era un elemento importante para la dieta, ya que la carne era más para la llama era para los chimus, un alimento, digamos, importantísimo. Pero acá también dice lo siguiente, probablemente fueron sacrificados. Y acá seguimos con lo siguiente. El tema es que el hermano Shugo cae, pues, digamos, en las afirmaciones, como que él si fuera un arqueólogo. Y ya no habla de sacrificio, ahora él dice, fueron un asesinato. O sea, ya nuevamente te estás poniendo en una autoridad de investigador, Shugo. Total. Entonces, ahí ya viene un debate entonces contigo. Tú tienes que demostrar lo que fuera un asesinato. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál es tu investigación? ¿Ves cómo está la situación? Total, ¿fue sacrificio o asesinato? Hay diferencia. Dice, lo correcto es pudieron haber, no es decir hubo sacrificio. Pudo haber sacrificio. Pudo. Pero no te consta, pues. Y los arqueólogos interpretan lo que a ellos probablemente, por eso dicen la palabra probable. Todo lo que tú quieras, las investigaciones que tú des y las opiniones de los arqueólogos son sus planteamientos, Chugo. No es la realidad, no es el que es. Para eso tendría que haber muchas disciplinas científicas y otros arqueólogos y que surja un debate y que se demuestre a través de una investigación, una mesa redonda científica que ya te hablé. Bien, vamos a hablar. ¿Cómo refuto a Gabriel Prieto, el Huanchaquito, los 113 que me interesa? Y esto es, tú dices, pero Balcárcel era un indigenista. Y él, si usted en estos tiempos, quizás le daría la razón a Gabriel Prieto. Pero para eso estoy yo, pues, Kuntur. Yo me sujeto en la base de él y aporto lo que él no aportó. Por ejemplo, el carbono 14, ¿qué dice? Radiocarbono. Dice que los huesos de los restos orgánicos se disparan de 1000 a 30.000 años. Pero hay una cerámica en ese carbono de este hueso, que son las cerámicas, que son inorgánicos, que sí son más asertivos.
Por eso que Pornamsky, en la práctica, se disparó y vendió toda su investigación a Hollywood, porque él quería decir que la cultura de Tiahuanaco es la más antigua porque el carbono 14 botaba en una momia que era 30.000 años. Y muchos científicos pues prácticamente lo retiraron. ¿A dónde voy con esta situación? Voy que todas las pruebas que haga Gabriel Prieto, el arqueólogo, que habla de los sacrificios chimú, él tiene que sujetarse en su hipótesis nada más, pero tiene que esperar que surjan otros planteamientos, y ahí surge el debate, ahí surge la antítesis. ¿Y qué digo yo? Probablemente, pues como ya el carbono 14 me dice que los restos orgánicos no datan exactas fechas, como él dice que es 1450 en la época de los chimus, entonces yo soy claro acá. Puedo pasarlo 90 años más adelante. ¿Y qué pasaba en el norte, en Huanchaquito? El Héroes Español, libro Huiracocha, dice que mientras Chávez practica la táctica de tierra arrasada, superó a todos en método de terror. Entre julio y septiembre de 1539, 70 años después a lo que planteó él, destruye cuanto encuentra, incendios, saqueos. Se ensañaba con niños y mujeres. Y se cuenta que hacía cantar su ilustre nombre, al ahorcar y quemar. Tenía el orgullo. Tiempo y ya gastaste la del anterior. Así que, disculpa, Contra, perdón, que te corté. Bueno, tu parte de tu intervención y vamos a la sección de charla. No, él empezó, yo termino, ya vamos a las preguntas. Ya. Ok, charla y preguntas, ¿les parece? Claro. Ya, me ha parecido escuchar que de Huanchaquito dijiste 2 niños, pero han sido 140 fueron. 140. Ya, claro. Ya está, me equivoqué entonces. Quería leerlo para que me entiendan la idea, rápido nada más, concreto, dice que se ensañaban con niños y mujeres y se cuenta que hacía cantar su ilustre nombre antes de ahorcar a quemar. Tenía el orgullo de haber matado a todos los menores de 30 años. En cierta ocasión, de golpe, exterminó a 600 niños indígenas en el norte. ¿Qué te hacen pensar, Chugo? Mi hipótesis, ¿qué es? Que siempre es hipótesis nomás. Claro, rápido, mi hipótesis, porque si yo sí he hecho... Claro. En base a fuentes documentales, es que nuestros antiguos, tanto los chimú como los incas, siempre llevaban sus momias, sus muertos abandonados en guerras españolas, lo llevaban a las huacas. ¿Qué te hace pensar que esos niños que murieron, esos 600 que se encontraron en Huanchaquito, que con armas nativas, así dice Gabriel Prieto, no fueron niños victimados, abandonados así por este miserable Herodes hace 90 años después y lo corremos 90 para adelante? ¿Qué te hace pensar que fue 90 años después cuando la datación de carbono dice otra cosa? Por eso, pero justamente... Pero ¿qué te hace pensar? Claro, porque yo no estoy, escucha, Chugo, yo estoy dando el margen de error de 100 años, pues. Pero ¿por qué tan amplio? ¿Ah? O sea, ¿qué dice el carbono 14? ¿Qué año arroja? No, el carbono 14, bueno, un poco como te voy a... ¿Qué año arroja? Dime. El carbono 14 dice que en restos orgánicos el margen de error es abismal, se dispara. Tú puedes encontrar una momia y sale 15.000 años. Pero ¿dónde empieza el consenso? Cuando encuentran un cerámico cerca a la momia y el inorgánico sí te da una data, una fecha aproximada de 100 a 40 años de... Ya, se ha hecho en las telas. De que esos niños que han encontrado, claro, la tela, el cerámico. Entonces mi hipótesis es que esos niños, pues, los han enterrado en esa zona de Huanchaquito y viene Gabriel Prieto en el siglo XXI o siglo XX, descubre y como lo encuentra en Huanchaquito, tienen que ser los chimú que sacrificaron. Pero él no afirma, que necesariamente tienen que ser, pues. Es una probabilidad. Ahora yo te digo, yo estoy hablando específicamente de la que ha sido acuchillada en la espalda. Ahora yo te digo una cosa. Pero ¿qué te hace pensar la tela? Sus enemigos? Ya ahorita te contesto eso. De las telas que se han descubierto en las tumbas se determinó por carbono 14 que data del año 1400 y con margen de error de más o menos 50. ¿Ya? Ya, eso es según Gabriel Prieto y según su estudio que hizo, ¿no? Se ha hecho solo un estudio de carbono 14, debieron hacerse más seguramente, ¿no? No soy experto en esa tecnología, pero la cosa es que pudo haber pertenecido también antes a la cultura chimú, no necesariamente a la inca. Pudo haber pertenecido a la chimú, y aquí estamos hablando de presuntos sacrificios precolombinos, ¿no? No necesariamente incaicos, ¿no? Ahora, me gustaría que me respondas a esa pregunta del acuchillamiento en la espalda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? ¿Suicidio? 1450 ya estaba Tupayupanqui o no en Chimú. Claro, sí, ya había llegado, creo. Entonces, ¿qué te hace pensar que no hubo una guerra entre ellos? Ya, pero por una guerra van a acuchillar a los niños a toditos en el esternón. Claro, porque las armas, el tumi, el tipo de armas primitivas, acá lo mismo dice Gabriel. Entonces, para mí... Es muy difícil de demostrar, dice.
Pero sin Ya. embargo, Chu ya está demostrando que ha sido sacrificio, ¿no? ¿Te das No, cuenta? estoy diciendo que eso es lo que el señor, el arqueólogo Gabriel dice. Es No, lo que él dice que es, no y dice sacrificio, probablemente. Dice probablemente. Ahora, yo te digo, a 140 Tú niños no que, puedes que decir porque tú no has hecho trabajo. escúchame, a 140 niños que les han cercenado el esternón de manera sistemática a los 140, ¿tú crees que eso es producto de una guerra? Claro. Mira lo que Ah, dice Héroes Serrano, y mira por lo que qué? dice. Se ¿Y por qué? ensañaba Pero con eso es niños. 90 años después. Claro, pero- porque el margen pero- de error fue votar 100 años, pues, Chugo. Pero es el epicentro es 1400. Si Ya. fuera 1500, esto había No, época incaica. dice 1450. Habla No, como- de 1400 a 1450. No, exacto, él lo data exacto, por eso ahí está su error, Gabriel Preto, dice 1450, dice, que han llegado Ya. a estimar. con Acá 20 yo pruebas. tengo otra data, ver. 1400 con más menos 50 de error. Ya, pues, Pero bueno, pero, vamos al pero, punto, pero vamos ¿qué al me punto. dices de la momia Juanita? Vamos al punto ya. No, los chimús primero, que es más cantidad, que es más ya. histórico le ha hecho lo que más. Mira, vamos claro. Si los chimús le tenían miedo al fenómeno de Niño, con toda la ingeniería hidráulica, con toda su arquitectura, ¿por qué Ya. no se fueron del Chanchán? Porque hasta la caída del imperio del Tahuantinsuyo, disculpa, de los incas, seguía los chimús hasta el siglo XVII. El último régulo chimú seguía ahí. ¿Eso qué tiene que ver? Inútiles. Lo que yo critico a Gabriel Prieto es esto. Y termino ya, para darte el espacio. Ya, dale. Y pido por favor al moderador que nos dé un par de minutitos más. Sí, porfa. Sí, Ya, porfa, porque tiene está 2 bonito. minutos, le voy a Ya, dar por favor. 1 minuto, 2 minutos más. Gracias, Pedro. Entonces, Gracias. yo digo, ¿no? Pero si concreto, ¿no? Si los chimús, a Gabriel Prieto refuto porque él dice que porque como no comprendían el fenómeno del niño, ellos sacrificaban. Es un argumento débil. Porque no, pues. Los chimús se quedaron hasta el siglo XVII y conocían el fenómeno del niño de la época de los Lambayeque. No, claro, no. Años atrás ya conocían el fenómeno. ¿Cómo van a sacrificar? Es algo tonto. Lo que Prieto quiere decir es que sacrificaban en la ceremonia del Capascocha para amainar la furia de los dioses, ¿no? De Huiracocha que está atacando con el fenómeno del niño, pues, ¿no? El fenómeno del niño es algo que los dioses han mandado, ¿no? Esa es su creencia según la cosmovisión incaica. Pero Ya. en la práctica, yo voy por la postura de la teoría de 3 posibilidades. Como tú dices, puede ser 1400 para atrás con los Lambayeques y la guerra con los chimús, puede ser en el mismo 1450 la guerra entre Tupac Yupanqui y los chimús, o podría ser este miserable de los españoles que asesinaron y arrasaron niños, 600 niños, y no se sabe hasta ahora dónde están sus cadáveres, y tú tienes que entender que nuestros antepasados, cuando murió Atahualpa, se llevaron de la iglesia Chugo, su momia, su malqui, y se lo llevaron Sí. a una huaca. Y también al régulo chimú, cuando murió el último, lo sacaron de la iglesia y lo llevaron a una huaca. El andino era así, a todo muerto, asesinado, tirado por la calle, lo metía. Ahora, pues viene el arqueólogo de ahora y dice, oye, encontré en Pero esta no es huaca el único, 700 pues, niños, fueron ¿qué me dices de Estoy intentando. no fue el único, pues, ¿qué me dices en Salta, Argentina, todo lo que se ha encontrado? ¿Qué se encontró? Se ha encontrado O individuos. se ha encontrado individuos, Ya, pues, se ha encontrado los niños de Yuyayaco, que son 3 cuerpos, claro. se ha encontrado Puede ser probablemente también, ¿qué opinas tú? Puede ser que hay una guerra, ha habido represalia contra ellos, los asesinan. Recuerda que los españoles a los chimús están cerca. Pero ¿qué me dices de la niña cuchillada por la espalda? Eso hasta no me has respondido. Por eso, probablemente haya sido asesinada. Ya, ¿Por qué tiene pero que ser no, sacrificada? ¿Por qué? porque no me dices nada del Capascocha. ¿El Capascocha para ti existió o no existió? ¿Pero qué es el Japascocha? ¿No es el respeto, las fiestas al mar, a la laguna? Lo dice también Chacón, Claro. creo que es el tipo de Pero yo te estoy dando con el autor. Japascocha también los cronistas decían que sacrificaban ahí. Te estoy dando con a ellos, porque los cronistas no tienen ninguna autoridad, solamente sirven como fuentes documentales, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vamos a creer lo que dicen los cronistas. Yo solamente comparto la información. García Escudero lo dice. Eso Pero tú compartes, pero después a veces caes en el juego de que no, fueron asesinados. Pero tú también caes en lo mismo, porque tú aseguras lo contrario. Caes en lo mismo. Yo estoy planteando. Yo estoy Tú dices puede ser, pero tú no das posibilidad al otro más. Por eso, bajo mi planteamiento no hubo sacrificio, bajo mi planteamiento hubo guerras entre Tupac Yupanqui y los chimús, en mi teoría 3 posibilidades. Pero eso es una creencia tuya. No, es un planteamiento de investigación. Tú mismo, que tiene un margen de error en los huesos. Y también el tema de héroes peruanos, que lo dice Juan José Vega en su libro, a través de crónicas,
donde Herodes, 90 años, arrasó 600 niños en Trujillo. No te hacen Pero, poco eso. pero eso contradice la datación de carbono, pues, lo de Herodes. Es Más baja bien, la posibilidad. son diferencias. Pues. Es baja la Gabriel, posibilidad. de Ya, dentro de tus 1450 a planteamientos, 90 años, ¿cuánto es? no, pero la datación es más o menos 50, de 1450 a menos. No pasa de 450. Ya, pero eso ¿quién dice, güey? Eso lo dice Así fuera 1500, no pasa. Bueno, Ya, guerra con los lambayeques. Siempre ha Ay, habido guerra. Tiempo. quería conversar más. tiempo. Ya, caramba. No, podemos dar Sí, dos, sí, sí. no sé si se pueda. Sí, porque la gente también está. Ya. La gente, sí. Para Hay cerrar, algunos que si no, sí les- en los 5 minutos que nos toca para cerrar. Sí, yo creo que tienen la oportunidad de chancarse un poquito. Muy bien. Ya para concluir, conclusiones por el tema, me parece. Acá me han propuesto por interno algo interesante, si puedo hablar después del debate. Según puedo salir, ya se lo vemos después. Ahorita lo prioritario creo que es cada uno darles la oportunidad de estar en sus conclusiones, ¿ya? Y han dado sus conclusiones de manera general, ¿no? De cada uno de ustedes. Vamos a sortearlo por aquí, más rápido. A ver, cara o sello, a ver, a nuestro invitado Hugo Chugos, vamos. ¿Cuánto tiempo? No, cara o sello, para cara. para ver quién comienza. Cara. Cara. Muy bien, vamos a lanzar moneda en Google y me salió cara, empieza tú. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? 4 minutos. Que ha sido ¿Conclusiones? Sí, conclusiones. No, 4 dijo. 4, por favor, 4. Sí, ya estamos un poco para cada uno, ya. Exactamente. Gracias. Adelante. Bueno, para concluir, yo siempre lo que hago es recoger la información de los cronistas y todo y la comparto, y siempre se puede refutar estas informaciones. Es completamente falsable, porque así debe funcionar la ciencia social de la historia, ¿no? Tiene que ser falsable cuando o sea, cualquier persona puede venir y refutarlo, ¿no? En este caso comparto lo que dice la historiadora García, que hubo, probablemente indica ya también, hubo importancia del sacrificio solamente en el Capacocha y que fue puntual, y justamente se han encontrado estos restos que probablemente no sean producto de guerra o producto de suicidio o pena capital. Probablemente sea un sacrificio, ya que justamente eso está relacionado con la cosmovisión incaica. La cosmovisión incaica nos habla precisamente de sacrificio humano. El inframundo de la cosmovisión incaica tiene el Urinpacha, el Lucupacha, y ahí en el Lucupacha es donde está la eternidad oscura, ¿no? Ahí donde van los muertos, donde está la enfermedad, el mal, pero también ahí van los muertos, y hay un camino que deben recorrer en ese inframundo, según la cosmovisión incaica, y justamente el sacrificio es para que en este trayecto puedan hacerlo de manera posible. Acá les voy a leer algo que dice García Escudero. El difunto auxilia a la comunidad e interviene en los ciclos agrícolas y vela por la fertilidad de los campos, o sea, es un mediador. Y el sacrificio sirve al difunto para afrontar el duro camino del inframundo. Y eso también lo dice Bernabé Cobo en su libro Historia del Nuevo Mundo. Esto yo lo he compartido en mi video, lo comparto también aquí, y también eso coincide con lo que dice la autora Joana Borda de México. Con los aztecas y con los mayas pasaba algo similar. Los niños eran sacrificados en los cerros, se incorporaban al espacio interior de la tierra, ¿no? También eran mediadores de la fertilidad. Bueno, igual acá el hermano Kuntur me ha indicado que esa cuchillada a la niña del cerro de Chuscha en Argentina pudo haberse debido a una parte de la guerra o no, suicidio no puede ser, sería en todo caso o que ya estaba enferma, no, tampoco podría ser eso. Alguien la ha matado, a eso voy, ¿no? Por eso dije asesinato, alguien la ha matado. Los motivos, ese es el debate, pero alguien la ha matado a esa niña. O sea, de repente pudo haber sido una... A ver, mira, me voy a poner en las posibilidades. De repente ya está enferma y le han hecho una eutanasia. O sea, bueno, ya matándola de esa forma, para que ella no sufra. Pero esa posibilidad es baja según lo que dice García Calderón, porque no coincide con la cosmovisión incaica que contemplaba el sacrificio. Bueno,
Esa es mi conclusión. Muy bien, muchas gracias, Hugo, por tu expresión, por tu tiempo también, por tu paciencia, a todos los inconvenientes que hemos tenido previos al programa del día de hoy. Y para concluir, bueno, las últimas palabras, las últimas observaciones que podemos hacer sobre estos tres temas que hemos tratado. Para eso tenemos palabras finales por parte de Kuntur. Bueno, adelante. Y bueno, yo con mi trabajo de investigación, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? A través del método dialéctico y la técnica comparada, en esta teoría de tres posibilidades, donde hablo de años entre un posible enfrentamiento entre Chimú y Lambayeques, ya recuerden quién era el señor Recipán, ¿no? Disculpen, el Ayapec, ¿no? Y también Nailán, que es la palabra. El otro sería la guerra entre Tupa Yupanqui y los Chimús, que hubo, algunos dicen que no fue pues violento, total, una guerra desencadenada, sino fue por estrategias. Y la otra podría ser entre la guerra de los españoles con el levantamiento de Manco Inca, donde pagaron pato pues los norteños que se levantaron, asesinaron, ahí lo dice José Vega, 600 niños en el norte, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Dónde está su cuerpo? ¿No? Y sostuve que las huacas, pues, son en su mayoría, se vas a encontrar modificaciones siempre al costado. Pero yo entiendo de que en esa guerra, en la teoría de tres posibilidades de 50 años o 70 años más arriba, o 90 años más arriba, los chimús en su desesperación, como en Puruchuco también pasó cuando se levantaron contra Manco Inca, enterraron desesperados en sus huacas. Y el arqueólogo Gabriel Prieto encuentra, porque había una denuncia que inclusive hay restos en el norte que están abandonados que se ven a simple vista, ¿no? Eso sería. Lo otro, no estoy de acuerdo cuando dicen una como visión incaica nos habla de los sacrificios de falso, eso lo dicen los cronistas, sobre las interpretaciones que ellos tienen sobre nuestras raíces, que son fiestas. También no hay que subestimar a la cultura chimú eran grandes orfebres para su tiempo, superaron en América, en Europa también, también eran pues digamos, ingenieros hidráulicos, demostraron a los incas el avance que tenían. Si solamente se limitaban por pestes, hambrunas o sequía, como dice Gabriel Prieto, y por eso sacrificaban, entonces pues caramba, todo soporte científico donde queda, ¿no? Entonces los incas no van a estar perdiendo el tiempo sacrificándonos cuando ya ellos en buena parte conocían la ingeniería, la matemática, la geografía, eran grandes geógrafos, en eso hay consenso. Eso también por otro lado. Y no hay que comparar a los mayas y aztecas con los incas, pues, porque también es otro diagnóstico, ¿no? Como le dije a Mirko, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de la economía del Perú? Y él agarra y ve la Constitución política y dice, no, es libre mercado. Eso dice la Constitución. ¿Cuál es el diagnóstico que tú das? A tu chamba. Eso también en historia hacemos lo mismo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo eran los mayas? ¿Eran similar su modo de producción, su economía a los incas? ¿Los aztecas eran? No, pues, no eran. Eran un desarrollo inferior. Y obviamente, pues, los mexicanos, arqueólogos, siempre están, pues, tratando de demostrar que nuestros antepasados eran un imperio y sacrificaban, como hasta ahorita. Como nunca lo pudieron lograr, ahora están tratando de hacerlo. Pero para eso está Kuntur, para justamente plantear la antítesis a Gabriel Prieto, a Lumbreras, a Rostorovsky, y decir que vamos a seguir en la línea de Valcárcel, de Virgilio Roel, de Julio César Tello, que es la otra posición que nuestros antepasados amaban, respetaban la naturaleza. Si habían guerras, en todo lado hay guerra, porque la guerra es el medio para llegar al fin, que es la política. Y la guerra, pues, las penas capitales se tenían que hacer. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, hermanos, había parte de gente, pues, que de alguna manera cometía aberraciones. Y con respecto al otro tema, ¿no? No aclaró Chugo que las momias que encontraron estaban prácticamente bien cuidadas. ¿Cómo le metes un puñal y le entrenzas el pelo, lo tienes bien cuidado? Y tú sabes eso, que las momias se han encontrado así. Entonces, hay algo ahí que ha pasado, ¿no? Entonces, posibles asesinatos, posibles suicidios, posibles guerras internas, porque eso es lo que pasó en esos tiempos que yo llamo a la reflexión, ¿no? Agradecer a Chugo, realmente me siento emocionado de que estemos acá conversando sobre estos temas y que sirva para que sigamos aprendiendo todo, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo poco que quiero decir también es que la gente no, hay un troll dice, ¿no? Un charlatán refutando a un arqueólogo, dice, ¿no? Y él no entiende, o sea, todo lo que estoy citando, bueno, yo no sé si soy charlatán, ¿qué será si soy sabio, no? Citaré pues 1000 libros, porque estoy citando bibliografía y dice soy charlatán. Se debe ser pues un seguidor de estos que siempre quieren ridiculizar nuestra cultura milenaria, ¿no? Nuestro nivel andino. Carl Wright decía bien claro, los incas hicieron conocimiento de la arquitectura en Machu Picchu, no que dure para 10 días o 50 días, sino que dure para siempre. Ese tipo de excelencia, de conocimiento, me hace a mí poco probable que nosotros nos limitemos a sacrificar, porque eso es lo que ellos quieren, mancillar nuestra historia que para mí es una historia universal,
ahora nos dan una educación eurocéntrica, parte de Europa hacia acá, y debemos cambiar eso. Yo sé que se puede, y yo, bueno, ¿no? En algún momento te entrevistaré también acá en el programa en marzo, ya me dice que vienes, y bueno, eso sería las palabras que daría a los seguidores también, a las 1.500 personas que nos están mirando también, gracias, y en YouTube también y en todos lados. Y nada más. Gracias, Kuntur, por este conversatorio. Lo importante es que todos hemos ganado, ¿no? O sea, el público sobre todo, porque hemos aprendido algo, todos. Claro, y Bueno, te siempre animaría bueno. también que tú hagas trabajos de investigación, Shugo, porque necesitamos muchos potencial en la juventud, ahora que digamos, la historia está, ¿no? Por los suelos prácticamente, ¿no? No conocemos el pasado. ¿Tú qué opinas, no? Dicen que, ¿para qué vas a ver el pasado? Dice. No, siempre bueno ver el pasado para no equivocarse en el futuro. Claro, y si el Está bien, pasado está también bien. sigue vivo, ¿no? Bueno, gracias, Claro. creo que el jurado se retiró. Sí, nos han dejado solos ahí. Estoy por acá, hombre, qué pasado. Ya está, ya me dan por muerto, hombre, que sí es mal gusto. Listo. Bueno, agradecerle el tiempo de cada uno de ustedes, agradecerle también el tiempo y la paciencia al público. De momento, esto ha sido el espacio conversatorio entre Contour y US. Espero que pueda poder repetirse, darse una oportunidad, ¿no? Para seguir conversando temas, porque bueno, yo siempre he sido, al menos en historia, yo siempre soy de los que dicen que hablar de historia no es solo hablar del pasado, ¿no? La forma en la que entendemos el pasado dice mucho de nuestro presente, de nuestras ideas y nuestros valores, ¿no? Cultura viva. La cultura está viva, exactamente, ¿no? Y la viva demostración de eso somos todos y cada uno de nosotros, que a través de nuestros comentarios, a través de nuestras ideas, a través de compartir lo que aprendemos, ¿no? Formamos también no solamente nuestra propia identidad y nuestro propio bagaje cultural, sino también como comunidad, ¿no? Cómo nos imaginamos y cómo nos vamos construyendo. Bueno, agradecerles su tiempo, su paciencia. Esto ha sido, bueno, de momento todo hasta aquí, a no ser que quieran preguntas de público por si acaso. ¿Ya? No creo que haya tiempo. Si tienen tiempo, excelente. De caso contrario, vamos a cerrar el programa del día de hoy. Diego, cuéntanos. Quiero saludar a Super Jason, a Abril, a Adriana, a Juancho, que han hecho posible pues digamos, la transmisión. Saludarlos a ellos, saludar a los chicos de Rimayacta, a los macrófagos, también a mis troncitos ahí que de alguna manera están ahí. A navegarme. Pero la mayoría están felicitando el conversatorio que hemos tenido hoy. Sí, bueno, la gente está muy bien hablando. Así es. Chévere. Bueno, gracias. Agradecimientos, despedir. Sí, gracias y bueno, me ha gustado, me he divertido porque siempre me enriquece mucho conversar esos temas, a donde sea que voy, ¿no? Así tengan que discutir o debatir, siempre me enriquece estos temas, ¿no? Ya tengo la recomendación de los libros y le agradezco a Kuntur. Yo lo voy a buscar después esos libros para leerlos, por supuesto. Gracias a los dos y al público, por supuesto. Muchas gracias. Entonces, bueno, sin más ánimos, pasamos a despedirnos y muchísimas gracias. Esperemos contar con su audiencia en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.